El mal toma muchas formas. Eso lo hemos escuchado todos a lo largo de nuestra vida. Pero decidme, ¿cuántas personas en nuestras vidas han parado a ese mal? ¿Y por qué siempre el mal no se define? ¿Porque toma muchas formas? No, ser humano sabe catalogar minuciosamente todo esto. Y como dijo Melanie Klein, una famosa psicoanalista, quien come el fruto del conocimiento es siempre expulsado de algún paraíso. Poco sabía ella que la psique humana iba a quedarse muy corta comparado con los males que hay en este mundo, ya que hay tantos que nuestra propia naturaleza humana no es capaz de comprender con ojos mundanos, porque no siguen las leyes de la naturaleza. Y aún así, los humanos nos hemos adaptado, y ahí es cuando nace mi trabajo. Mi nombre es Aurel, y mi trabajo es el que nadie quiere hacer, ya que soy un cazador de entes paranormales. Y no solo eso, sino que además soy un científico. Sí, es extraño, ya que estoy intentando darle sentido a las propias leyes que están fuera de la naturaleza, pero nada es azar, y aún así estoy seguro, y he descubierto con los años, que hay nuevas leyes que el ser humano tiene que aprender y adaptarse para poder sobrevivir como especie. Yo soy el primero de mi familia en hacer este trabajo, pero hay familias enteras que durante generaciones se han dedicado a esto. A su manera, claro. La mayor parte de las personas, digamos que simplemente extermina. Yo intento buscar el método más práctico, ver cómo librarnos de estas amenazas y salvaguardar a la especie, y además sacar beneficio de ello. Así que os voy a contar en qué consiste mi trabajo. Yo, igual que todas las personas, intentaba buscar un hueco en la vida. Quería estudiar algo. No sabía si hacer una universidad o hacer algo más práctico. Quería simplemente subsistir. Me gustaban mucho las plantas, así que decidí estudiar jardinería, ya que sabía que una carrera de esa índole simplemente me llevaría a ser profesor. Y yo detestaba a los niños y lo sigo haciendo hoy día. Mi madre siempre fue una persona muy escéptica, y siendo una mujer de origen rumano, casada con un americano de Texas, quiso mantener su cultura viva en un país extranjero, ya que yo fui a vivir a Estados Unidos. No fue una sensación muy agradable, ya que la gente se reía un poco de mi acento inglés. Marcaba mucho mi acento rumano cómo hablaba inglés, y durante casi toda mi infancia se rieron de él. No me importaba, tampoco quería tener amigos. Era una persona muy solitaria que disfrutaba de la naturaleza y aprendía sobre ella, y eso fue lo que me hizo elegir ser jardinero. Pero todo cambió en el momento que empezaron mis primeras prácticas, ya que se nos llevó a unos invernaderos que había en mi ciudad, Houston, para aprender a podar y todos esos conocimientos básicos que necesitaba un jardinero. Ahí fue cuando, después de dividirnos en grupos de 3, yo vi algo raro. Estaba aprendiendo cómo a usar las herramientas básicas para cortar el césped y tratar pequeños arbustos de menos de 50 centímetros. Me di cuenta que en ese invernadero había un hombre mirándonos desde fuera. La sensación era un poco extraña. Yo se lo comenté a mi profesor, y él nos dijo que era un vagabundo que vivía en la zona. No le hiciésemos mucho caso. Pero algo dentro de mí no cuadraba. Cada vez que veía a ese hombre, con el pasar de los días, además de un profundo olor a contenedor y a basura, sentía algo en la lengua, una sensación ferrosa, parecida a cuando te haces una herida en la boca y empiezas a sangrar. Era un sabor parecido a la sangre.
y no entendía por qué sentía eso cada vez que veía a este hombre. Bueno, no le di mucha importancia, la verdad, y con el tiempo nos acostumbramos todos, ya que nunca daba ningún paso más allá de mirarnos un poco e irse a hacer sus cosas. Pasó el tiempo y mi vida solitaria dejó de serlo tanto, ya que me hice amigo de 4 compañeros. Bueno, 3 compañeros y una compañera para ser exactos. Mi compañera me caía muy bien y creo que estaba empezando a sentir algo. Y un día, a esa misma amiga, llamada Carol, se le ocurre la brillante idea de irnos, nuestro grupo, al Bosque Nacional de Houston, o también conocido en inglés Sam Houston National Forest. Era un bosque nacional de Estados Unidos y era uno de los más grandes y los pocos que había en Texas. Así que decidimos relajarnos de los estudios en nuestras vacaciones de invierno yendo de senderismo a ese bosque. Yo no sabía que esa iba a ser mi iniciación en un mundo que ahora me alegro de haberlo conocido al mismo tiempo que lo odio profundamente. Mis compañeros y yo decidimos subir hasta un pequeño cerro que había a las afueras del bosque. Pero para ello teníamos que entrar al mismo y hacer un pequeño senderismo. El plan iba a ser perfecto y además íbamos a acampar esa noche en una zona reservada para lo mismo. De camino nos encontramos con uno de los guardabosques, que vimos que estaba preocupado. Le preguntamos que cómo estaba, si todo estaba correcto. El hombre, con mirada pensativa, nos miró e inspeccionó a todos. Bienvenidos al bosque Sam Houston. Hace poco desapareció uno de los senderistas que venían al bosque. Dijo esto último con un tono pensativo y con unas palabras muy medidas. Pero era una persona anciana, así que creemos que podía haber sufrido de alguna enfermedad neurodegenerativa, la cual le hizo desorientarse. Uno de nuestros compañeros, que le apodábamos Peach, dijo: «Pero ese tipo de cosas pasan siempre. La gente mayor, si va sola, suele perderse con facilidad». El guardabosques, con aire serio, le dijo: «Perderse en un bosque, joven, no es moco de pavo, y sobre todo si es en uno que tú no conoces. En el bosque muchas veces hay cosas más peligrosas que ardillas o mapaches silvestres. Tenedlo en cuenta siempre. Los bosques estaban aquí antes que nosotros los humanos, y lo estarán después de que nosotros nos extingamos, así que dale un respeto», dijo el guardabosques con un tono muy seco y poco cordial. Me sorprendió profundamente esa actitud tan crítica de parte de un guardabosques. Normalmente eran muy afables y cooperativos y siempre te daban las mejores rutas y las mejores sonrisas cuando ibas de senderismo o ibas de acampada. Este parecía realmente perturbado y trastocado con lo que había pasado. Parecía ser que no era la primera vez que pasaba esto, y parecía ser que había pasado con una regularidad que a él, en su veterana experiencia, ya que parecía ser un hombre cano y bastante curtido en este tipo de casos, más allá de su propia cordura. Viendo esta escena, nos entraron bastantes nervios y pensábamos que nuestra pequeña excursión iba a terminar aquí. Pero Carol nos animó de nuevo y dijimos que no era nada, que seguro que nosotros no nos perdíamos. Al fin y al cabo, éramos un grupo de 5 personas y no íbamos a estar en el bosque. De hecho, íbamos a pasarlo, solamente para ir a nuestra zona de acampada, en la hora de más luz del día, que eran las 2 de la tarde. Así que estábamos muy tranquilos. Aún así, el guardabosque nos dijo que tuviésemos extremo cuidado, ya que si nos pasaba algo a nosotros, tendrían que cerrar el bosque entero a las visitas. Nosotros, con tono respetuoso, hicimos caso al guardabosques, pensando que eran simplemente el cansancio, porque a esa edad seguro que le habían pasado muchas tonterías de parte de adolescentes,
y nosotros no queríamos ser una más. Eso fue lo que pensamos al principio, pero al entrar al bosque era como si una sensación distinta nos invadiese por completo. Y distinta me refiero como si hubiésemos entrado a la atmósfera de otro planeta. El aire era mucho más pesado. Pesaba andar y sobre todo me sentía profundamente incómodo. Todos gritamos asustados. «Esos pájaros me han dado un buen susto», dijo Carol con un tono preocupado a la vez que jocoso para quitar tensión al asunto. Todos nos reímos ya que nos asustamos muchísimo debido a la tensión que había en el ambiente. Intentamos quitarle hierro al asunto, mirando a nuestro compañero Marcus. Marcus, junto a Ferguson, eran hermanos gemelos y eran los otros dos miembros de nuestro grupo, que eran más asustadizos, por decirlo de alguna manera, y Marcus, digamos que se le escapó su móvil al suelo. Un móvil con el que él se codeaba diciendo el mucho dinero que tiene y lo adinerados que son sus padres. Nosotros no le dábamos mucha importancia, ya que estos dos hermanos sabíamos que pasaban por terribles aprietos económicos, así que esta pequeña felicidad con la que Marcus intentaba darnos una falsa envidia con un móvil que era bastante antiguo, nos llenaba de ternura a la vez que profunda felicidad, ya que él compartía esto con nosotros. Aún así, nuestra pizca de malicia no pudo contenerse cuando vimos su tan genial móvil en un charco. Eso fue motivo suficiente para que todo el grupo explotase en una enorme carcajada. Todos menos Marcus, que recogió rápido el móvil y para suerte de él, no tenía nada. Y esta forma de romper el hielo nos sirvió mucho, ya que nos quitó la mente de ese ambiente tan sofocante que era estar dentro del bosque. Aún así, dentro de nuestros corazones había un primitivo instinto que nos decía que esto no estaba bien. Algo en este bosque no estaba en orden, porque iba a salir volando una bandada de pájaros que estaba situado a más de 500 metros a ojo, pensando yo, volando sin más. Nosotros no estábamos cerca para molestarlos, nosotros no hicimos ningún ruido que los molestase. Eso despertó un poco mis sospechas. Aún así, sabía que podía haber más gente en el bosque, sobre todo si estaban buscando a un senderista perdido. Esa era la mentira piadosa que nos decíamos entre nosotros, aunque sabíamos perfectamente que solamente era para ocultar nuestro miedo. Sin darnos cuenta, o puede que sí inconscientemente, aceleramos el paso, llegando rápidamente al sendero fuera del bosque y viendo cómo esa atmósfera sofocante se quedaba atrás, como un mal recuerdo. Nos fuimos a una pequeña colina que era donde se hacía el camping, viendo un lugar plano, sin ninguna maleza, limpio, impoluto, que denotaba el cuidado que ponía el parque en él. Nos alegró bastante ver no solamente ese cuidado, sino de que no había nadie aquí. Íbamos a disfrutar de este camping solos, sin molestar a nadie, sin padres que nos digan cómo comportarnos, simplemente ser adolescentes, pero sin molestar a nadie. Solo un grupo de introvertidos siendo ellos mismos por una vez. Aprovechando lo que quedaba de día, siendo ya las 4 de la tarde, aprovechamos para bajar a un río cercano y intentar pescar algo, o como mucho, meter los pies en el agua helada. Sabíamos perfectamente que nuestras habilidades como pescadores, ya sea con caña o a mano, no era la del promedio, y como era de esperar, no capturamos ningún pez. Así que nos conformamos con los sándwiches que nos trajimos de nuestras casas, que devoramos con voracidad en el ya montado camping. Eran ya cerca de las 7 y no había venido nadie. Nosotros pensamos que durante el día iba a llegar alguien para instalarse en el camping. Pero no fue así.
Y dentro de nosotros también nos preocupamos, ya que instintivamente, como humanos, queríamos más compañía para sentirnos protegidos, ya que el ambiente del bosque nos perseguía en nuestras mentes. Aún así, intentamos pasárnoslo bien. Marcus se había traído un pequeño ukelele de juguete para hacernos reír un rato, y probó ser bastante efectivo, ya que su parodia sobre canciones populares y la mítica Over the Rainbow fueron más que suficientes para dar una atmósfera de paz y tranquilidad en el grupo. La sensación del bosque era ya solo una sombra del pasado, y tras unas cuantas cervezas y otros bocadillos más, decidimos que la fogata que había encendido Carol, después de recoger mucha leña y clavarse varias astillas durante el proceso, iba a ser nuestra protección ahora que íbamos a irnos a dormir. Cada uno entró a su tienda y tras cobijarnos bien en nuestros sacos caímos y abrazamos a Morfeo. ¡Aurel! ¡Aurel! ¡Despierta! ¡Despierta, Aurel! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? —¿Carol, eres tú? —dije yo sorprendido. Me habían despertado de manera muy brusca. —Sí, soy yo. ¡No está Marcus! —¿Cómo que no está Marcus? ¿A qué te refieres? ¿Qué hora es? —No lo sé. Espera. Son las 3 de la madrugada. No se puede perder a esta hora. Bueno, vale, Carol, tranquila. Puede ser que se haya alejado yendo al servicio. ¿Y por qué se iba a alejar sin decírnoslo? ¿Acaso has olvidado lo que dijo el guardabosques? No nos podemos alejar, tenemos que estar juntos. Vale, por favor, tranquilízate. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está su hermano? ¿Dónde está Ferguson? Está fuera. Dice que hay pasos de Marcus adentrándose en el bosque. ¿Por qué iba a ir al bosque? Esa respuesta de ella era completamente verídica. ¿Por qué iba a ir Marcus al bosque a estas horas? Yo miré las huellas y algo no me cuadraba. Yo le dije a mis dos amigos que esas huellas no eran de Marcus. Marcus, me acordaba perfectamente, tenía los pies pequeños, un 42. Para ser un hombre eran bastante pequeños, y lo que yo veía eran unos pies enormes, más de una 45, según creí. Entonces tenemos que llamar rápidamente al guardabosques, dijo su hermano, que asintió dándome la razón con el tamaño de los zapatos. No, tenemos que ir a rescatarlo, dijo Carol. Yo miré a los dos y dije que por qué no hacíamos ambas cosas, que mientras pedíamos ayuda al guardabosques, intentásemos adentrarnos, acercándonos también hacia la dirección de la que vendría el guardabosques. Al fin y al cabo, íbamos a volver por nuestros pasos y acercarnos a la caseta del mismo guardabosques. Estaríamos matando 2 pájaros de un tiro, les dije a mis compañeros. Tras mirarse rápidamente los dos, asintieron, y recogimos las cosas más esenciales para poder hacer este pequeño viaje. No desmontamos las tiendas, simplemente cogimos las mochilas y las linternas que traíamos todos por si acaso con nosotros. Pocos sabían mis amigos que este evento en concreto iba a ser el desencadenante de mi actual vida como cazador. Cuando entramos al bosque, ya de por sí, la atmósfera pesada de antes se había multiplicado. Parecía como si el propio bosque estuviese poniendo toda su atención en nosotros. Sabíamos que eso no era verdad. Aún así, nosotros lo creíamos. Seguimos el rastro, ese rastro de esos pies tan colosales. Y entonces yo caí en la cuenta de una pregunta, aunque obvia, la dije en voz alta. Chicos, cuando encontremos a Marcus, ¿qué haremos? Los tres nos miramos fijamente. Y nuestra amiga nos dijo, pues rescatarlo. Pero, ¿y si le ha atacado algún monstruo? ¿O algún oso? ¿O algo de fauna? ¿Con qué lo vamos a atacar? ¿Con qué lo vamos a ahuyentar? Nadie se va a llevar a mi hermano, dijo nuestro compañero
con unos ojos rojizos que denotaba su estado de ansiedad y que estaba a punto de llorar. Mi amiga llamó al guardabosques, que dijo que iba a acercarse lo antes posible, que no nos moviésemos de ahí. Nosotros le dijimos que no podíamos hacer eso, que teníamos que rescatar a nuestro amigo, y ella le colgó. Siguiendo las huellas, nos dimos cuenta que estábamos internándonos en el bosque, hasta un punto que ya ni se veía la luna. Con ese sonido de desgarramiento, nos dimos cuenta que habíamos llegado al final de nuestro rastro, ya que ese ser, el ser que tenía esos pies tan grandes, estaba devorando a nuestro amigo y ya llevaba la mitad del cuerpo. Era rápido devorando, y lo que daba más miedo no era eso, sino su tamaño. Medía, a mi parecer, 3 metros o más. No lo sabía a ciencia cierta. Era un ser pálido y delgado. Se le notaba como una especie de protuberancia saliendo de su espalda. Parecía que sus vértebras eran puntiagudas y su cabeza tenía cuernos. Al mirarnos, se irguió y viendo su rostro, parecía la de un ciervo medio descompuesto, y me produjo una sensación familiar. Sentía un tono ferroso en mi boca, el mismo tono que sentí en mis primeras prácticas. Ese ser sonrió de una manera tan macabra que todo en mí se congeló. Así es, no tenía valor alguno. Hoy día podría destruir un covil de vampiros, ya sea ancianos o jóvenes, sin temor alguno con la preparación suficiente. O matar a una jauría de hombres lobo, todo con su debida preparación. Pero en ese momento, en mi primera ocasión, enfrentándome al mal, no estaba preparado. E incluso si hubiese estado, estoy más que seguro que me habrían superado. Y en esa ocasión, ese ser sintió ese miedo y dejó lo que quedaba de mi amigo en el suelo. Tanto mis dos amigos y yo nos dimos cuenta, mirándonos los unos a los otros, que no era solo el shock. No nos podíamos mover de ninguna manera. En ese momento, en ese estado de parálisis, el ser, con solo un manotazo, con sus largas y afiladas garras, decapitó a mi amigo. Ahora, los dos hermanos estaban muertos, y ese ser no empezó a devorar a nuestro amigo, no, simplemente pasó por encima de él, acercándose a nuestra amiga, lamiendo su rostro con una lengua bífida. El ser era perfectamente consciente de que nuestro final estaba muy cerca, porque ese poder, que en ese momento entendí de dónde venía, estaba actuando. Ese poder venía de sus ojos, los cuales eran la de un felino. Se habían transformado en los ojos de un felino. Había tomado forma de pico. Ese cambio repentino me hizo salir de ese trance y caí de espaldas. Y por azar del destino, en ese caer, el pedernal que tenía en el bolsillo cayó conmigo al suelo, saliendo y golpeando una piedra, suficiente como para hacer una chispa que iluminó los ojos de este ser, y, como el acto reflejo de un felino, saltó hacia atrás. Y no le gustó nada que hiciese eso. Me enseñó su imponente dentadura y dejó de fijarse en mi compañera. Ahora se notaba claramente que con esos cuernos iba a cargar hacia mí. Y así lo hizo. En el momento en el que yo vi que estaba cargando hacia mí, me di cuenta que no tenía posibilidad alguna.
Así que hice lo único que se me ocurrió en ese frenesí: coger mi mochila de la espalda y ponerla por delante mía. La verdad es que incluso a día de hoy, después de 29 años de ese acontecimiento, pienso que ha sido uno de los momentos más inteligentes de mi vida. Cabe destacar que el impacto fue atronador. Sentí moverse cada músculo de mi cuerpo, yendo en la dirección opuesta a la que él había venido, volando rápidamente muchos metros hacia la izquierda y golpeando contra un tronco de muy mala manera. Todo se estaba volviendo borroso a mi alrededor y veía cómo ese ser estaba andando lentamente hacia mí, con un rostro lleno de ira y con unas claras intenciones de devorarme. Sabía que mi final estaba cerca, pero justo cuando yo ya lo había dado todo por perdido, sentí 2 disparos a mi derecha y vi como un anciano de pelo cano entraba en escena, disparándole a quemarropa al ser, el cual retrocedió, confuso. Aunque la confusión le duró poco, y se preparó para cargar hacia ese anciano. El anciano ni se inmutó, le miró con un rostro severo y con una hostilidad igual de inmensa que el ser. El ser, justo cuando estaba a punto de impactar al anciano, se sorprendió ante un deslumbrante y poderoso foco de luz. El anciano había encendido una bengala y se la había puesto justo en la frente al ser antes de apartarse de su camino. El ser chilló de dolor, ya que sus ojos se notaban muy sensibles a la luz. Durante un tiempo, chilló de dolor y de confusión, momento suficiente como para el anciano sacar de su morral un machete, con el que fácilmente separó la cabeza del cuerpo del ser. Ese momento parecía realmente entrenado y sobre todo parecía una estrategia llevada a cabo en más de una ocasión. El anciano, tras coger la cabeza e inspeccionarla, asintió con un tono de aprobación. Parecía saber exactamente qué era el ser, o por lo menos quién era. Mi amiga en ese momento vino llorando hacia mí, diciendo que todos estaban muertos, que qué haríamos ahora, cómo lo explicaríamos, quién nos creería. En la mía solamente estaba ese acontecimiento tan impactante que había vivido. Ese anciano había decapitado al ser con una soltura y con una fluidez que despertó mi admiración. Sí, lo sé, suena extraño, pero también tenemos que concluir que no soy normal, ¿vale? No soy una persona, digamos, normal. Me diagnosticaron de pequeño un trastorno de personalidad. Así que yo intenté, adaptarme. Y incluso cuando intenté adaptarme, descubrí este mundo. Y lo único que pude sentir por ese anciano era fascinación y admiración. Y sobre todo, aunque estaba devastado por la muerte de mis amigos, sentía una enfermiza curiosidad por saber qué era eso. Pedí a mi amiga que me ayudase a incorporarme, y obviamente el anciano se acercó a nosotros, el cual sacó un bote de su bolsillo, empezó a agitarlo frenéticamente delante de nosotros y una luz cegadora hizo que todo desapareciese. Sonido, luz, todos mis sentidos se habían apagado por un segundo, para luego ver cómo esa luz desaparecía. Mi amiga cortó el apoyo y me soltó en el suelo, para luego irse tranquilamente recogiendo sus cosas. Parecía como una especie de zombie que estaba obedeciendo unas reglas. Yo le dije que qué estaba haciendo, que me había dolido, que me había soltado bruscamente en el suelo, que no sé si sabía, pero creo que tenía algo roto, y yo empecé a maldecirla, pero ella me ignoró completamente y se fue tranquilamente del bosque. El anciano me miró, sacó un cigarro y lo encendió. Vaya, sí que tenemos un resistente. Bueno, no pasa nada. Me las apañaré de otra forma. Dime, chico, ¿es tu primera vez viendo un ser fuera de lo normal? ¿A qué te refieres fuera de lo normal? Si esto es muy normal. Que venga un ser devorador de hombres que mide 3 metros en el bosque es lo más normal del mundo. Yo lo veo a diario. Dije con un tono de frustración y enfado.
Ey, ey, tranquilo, pellejo de perro, no te he dicho nada. Simplemente es extraño que alguien que pasa este tipo de tratamiento, digámoslo así, no olvide lo que ha pasado. Como entenderás, la mayor parte de la gente no tiene que saber que estos seres existen, y los que lo sabemos hacemos que la gente que han vivido acontecimientos de este estilo lo olviden rápido. Pero tú eres inmune a este hechizo. Miré el frasco y me di cuenta que dentro solamente había algunas luciérnagas, y le pregunté que qué es lo que me había hecho. Él simplemente palmeó el frasco y dijo, ritual navajo. ¿Navajo? Pero ¿eso no está muy lejos de aquí? Así es, chico. Normalmente los nahuales no suelen irse de la nación navajo. Suelen estar en Nuevo México, Utah, Arizona, pero digamos que los rebeldes se van como parias y tienen que asentarse en otro lugar. Otro lugar que a veces puede tener conflicto con otros seres sobrenaturales, en este caso un Wendigo. ¿Qué? ¿Nahual? ¿Wendigo? ¿Qué me estás comentando? ¿Qué significa eso? Bueno, supongo que no eres de aquí, ¿verdad? No, soy rumanoamericano. Rumanoamericano. Vaya, tú sí que tienes que tener una historia también, chico? Mira, te lo explicaré. Los navajos no solamente es un tipo de cultura y un conjunto de tribus, también es una herencia mágica. Y como herencia mágica también existen los que las usan para el mal. En este caso, los chamanes navajo, que muchas veces se transforman en lo... Sí, lo sé. Los nahuales, sí. Yo también he conocido leyendas urbanas. ¿Lo estoy contando yo o lo estás contando tú, joven? ¿Quién te ha salvado el culo? Lo has hecho tú. Pues entonces respeta a tus mayores. Estos blancos me cansáis mucho, de verdad. ¿Tú de verdad crees que la nación navajo se independizó y ganó tanto poder en Estados Unidos porque a los blancos le damos pena? No, nos lo hemos ganado, porque algunos de ellos saben la labor que hacemos eliminando el mal. Y yo soy uno de esos que ayudan a que este status quo se mantenga. ¿De acuerdo? En mis 190 años de vida he visto cómo han aparecido y han ocurrido cosas realmente extrañas. ¿Vale? Y tú has visto una aberración. Normalmente, un nahual y un wendigo suelen ser cosas completamente diferentes. Uno es un chamán que usa rituales, y es lo que iba a decir antes de que me interrumpieses, para transformarse en un animal. Cuando es capturado y vencido y le quita la piel. Luego de ponerle sal y un tipo de cosas que yo no te voy a decir lo que son, el chamán puede transformarse en el animal. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando a ese chamán que está transformado en nahual, que es la mezcla entre un animal y un humano, es mordido por un wendigo y a la vez llevado a su guarida para luego ser transformado en él? Eso se llama wenual y es una aberración que tiene que ser parada, ya que tiene muchas menos debilidades, mucha más fuerza y sobre todo mucha más agresividad. Los wendigos normalmente suelen quedarse en medio del bosque y vivir su inmortal vida en relativa paz. Pero los nahuales no. Los nahuales suelen ser muy volátiles, ya que un humano cuando se transforma en animal se vuelve mucho más irascible, mucho más difícil de controlar. Es más, muchos chamanes en sus primeras ocasiones se vuelven seres homicidas que están cegados por la rabia, por las ganas inconmensurables de derramar sangre. Entonces, si mezclamos a un caníbal que se esconde en el bosque con alguien que se transforma en animal y es irascible, sale una mezcla nada agradable, ¿de acuerdo? Y para eso estamos nosotros, los cazadores, gente que de alguna manera u otra ha sido tocado por lo sobrenatural, que tiene cierto don para poder sobrevivir ante él y sobre todo para proteger a la humanidad desde las sombras. Todos tenemos distintos orígenes. Mírame a mí me formó uno de los secretarios uno de los presidentes de Estados Unidos. Él era un blanco, yo soy navajo y tú eres un rumano americano. Así que dime, esto no es casualidad.
¿Quieres sobrevivir a lo que te va a pasar de ahora en adelante o prefieres morir en la ignorancia? ¿A qué te refieres? ¿Acaso después de explicarme todo esto vas a acabar conmigo? No, chico. Mira, en el momento que vi que no podía borrarte la memoria me di cuenta que tienes el toque. Aquellas personas que nacimos con una pequeña sensibilidad de más. Y yo, la verdad, es que estoy un poco mayor. Me encanta el humor negro y me encanta la sátira, pero eso no combate lo sobrenatural. Y la verdad es que va siendo hora de que vuelva a tener otro ayudante. ¿Otro ayudante? ¿Qué significa eso? Que, sinceramente, la esperanza de vida como cazador no es muy larga, ¿vale? Entonces, puedo decir que no, ¿verdad? No quiero entrar en un mundo tan grotesco y que da tanto miedo. No es que tengas mucha elección. Mucha gente vive con este don dormido toda su vida, pero cuando tocas lo sobrenatural, en primera instancia y a primera mano, ya esos seres te huelen. Es como si tuvieses una fragancia que los atraerá. Toda tu vida va a ser así. Así que lo mejor es aprender a defenderte. Puedo enseñarte un conjunto de trucos que si no quieres ser cazador, te ayudarán a tener una vida medianamente normal. Pero te puedo garantizar que a la larga, esos seres cada vez se verán más poderosos y, más tarde o temprano, te matarán a ti y a todos a tu alrededor. Así que puedes elegir en tener una vida solitaria, alejada de todo el mundo, e intentando sobrevivir hasta una vida larga, sin hacer nada más que ser un fantasma de tus propios recuerdos tirado en un lugar apartado del mundo, viendo cómo todos envejecen y tienen hijos y siguen su vida, mientras que lo sobrenatural cada vez te va a acechar más y va a estar más cerca de devorarte, o puedes luchar y controlarlo. Yo la verdad es que preferiría lo segundo, no solamente porque te voy a enseñar igualmente, quieras o no, ya que ahora mismo no sabes ni cómo salir del bosque. Yo tengo una sensación, y es que tú, chico, tú harás grandes cosas. Esas fueron las últimas palabras que tuvo Kato antes de transformarse en mi maestro. Kato me enseñó muchas cosas, la verdad, y me hizo ser el cazador que soy hoy día. Él vivió una larguísima vida, ya que tuvo la suerte de encontrarse con una dríade, pero bueno, esa es otra historia que os comentaré cuando Kato terminará de enseñarme mi oficio. Espero que os guste mi primera entrada en acción, y no os preocupéis, porque la siguiente entrada es mi iniciación. Después de aprender el oficio, Kato me va a poner en una prueba real. Un intento para ver si de verdad merezco ser cazador. Un intento que no hay fallo. O sobrevives o mueres. Así es la vida del cazador. Espero que no te importe que fume, ¿vale? Es una historia que me trae malos recuerdos. Incluso a día de hoy, aun siendo un veterano, bueno, sigo siendo humano. Kato hizo todo el papeleo para que mis padres se creyeran de que me habían admitido a una escuela de prestigio. No esperaba que ese hombre fuese tan buen actor. Mi madre se lo creyó sin ningún argumento más. Toda esta escena yo la estaba viendo desde la furgoneta de Kato. No quería bajarme a ver a mi madre. Seguía en shock. Habían muerto los únicos amigos que tenía. Amigos que me costó conseguir debido a que era tímido. Pero bueno, ahora mismo solo estaba en shock. Todo lo que había vivido era más que suficiente para que una persona promedio tenga suficiente trauma de por vida. Pero para mí sería solamente el primer capítulo. Mi madre, orgullosa, me despidió con la mano, viendo cómo se acercaba cada vez Kato a mí. Bueno, chico, una cosa menos. Ahora toca decirte qué pasa en este mundo. Kato explicó una teoría un poco más conspiranoica de la creación del mundo, pero teniendo en cuenta que ahora para mí existía la magia y los monstruos, me la creí sin lugar a dudas. Pero eso ya lo hablaremos en otro momento. Mi iniciación, ¿no? Qué recuerdos más agridulces.
Kato me llevó a una pequeña villa en el bosque. Parecía una pequeña fortaleza ese lugar, una vivienda de 400 metros cuadrados, sin contar el jardín, llena de todo tipo de sortilegios, artilugios y rituales mágicos. Así fue como describió Kato posteriormente su hogar. Se quedó muy corto porque la cantidad de secretos que había ahí era digno de una película. Aún así, él usaba solamente una pequeña parte, una que era tan grande como un apartamento. Ahí me instruyó en muchos conocimientos sobre muchos seres, y no me di cuenta, pero me ponía muy a mano ciertos conocimientos sobre hombres lobo. Ay, ya no tengo la misma agilidad que siempre. Perdona, chico, pero ¿puedes recogerlo? Creo que con eso ya estarás listo. ¿Listo para qué? Para la siguiente parte de tu entrenamiento. No pensarás que solo leyendo libro vas a poder ser un gran cazador de monstruos, ¿verdad? Me enseñó cómo muchas veces quitar mi rastro, cómo detectar las cosas que son necesarias en la naturaleza para rastrear, cómo ver cuánto tiempo ha pasado desde que un animal ha marcado una zona o ha hecho sus necesidades. Cosas como sopletes portátiles para hacer balas improvisadas de plata si fuese necesario. Cualquier forma que me ayudase a cazar a un blanco. Sus enseñanzas eran las mismas que los boinas verdes, ya que él, en el pasado, formó parte de ellos. Y con ese conocimiento, después de un mes, ya estaba listo para poder ser llamado un cazador joven. Tras terminar mi último entrenamiento en el bosque, esa noche, al llegar a casa, Kato me estaba esperando. Estaba justo en la entrada de su hogar. Con tono serio me miró y me dijo: «Es hora de que aprendas a cazar por ti mismo. Hoy te voy a decir cuál va a ser tu primera presa». Creo que no eres tan estúpido como para no darte cuenta de que, obviamente, te he orientado para cazar un hombre lobo. Sí, ese va a ser tu primer blanco. Es demasiado conocimiento para darlo de golpe, de todos los seres sobrenaturales que hay actualmente en el mundo, así que iremos paso a paso. Y intentarás cazarlo, si se da la oportunidad, a seres que se salgan del redil. Como te imaginarás, no podemos cazar a todos los seres sobrenaturales del mundo. Hay leyes que han hecho de manera secreta los distintos cazadores, gobiernos o quienes pudiesen tomar esas decisiones. Nosotros vamos a cazar a unos pies negros. A diferencia de lo que se cree, los aborígenes pies negros no han sido todos masacrados y siguen estando puros y siguen teniendo las mismas raíces, pero un poco distintos. A diferencia de los novicios hombres lobos europeos, los americanos sí pueden dominarlos. Un poco más fácil. ¿Por qué suspiras, Kato? Parece como si te doliese. Piensa que soy nativo americano. Para mí, aunque sean hombres lobos, me duele tener que perseguirlos. Ten en cuenta que mi vida natural tendría que haber terminado hace mucho tiempo, y todos los que me eran cercanos acabaron muriendo de vejez, o en caso de mis discípulos, en acto de servicio. Ah, ¿entonces eso es lo que esperas de mí? No, joven. Tengo que seguir intentando transmitir mi legado a las siguientes generaciones. Es un instinto humano el querer enseñar y sobre todo intentar defender a la humanidad. Pero bueno, ya te diré por qué te elegí a ti concretamente en otra ocasión. Bueno, sube al coche. Te lo explicaré todo de camino. Pero todavía no me he empacado, no te preocupes. Te he hecho yo una mochila. Ahí tendrás todo lo necesario para poder hacer esta misión. Yo me quedé sorprendido con la rapidez y lo espontáneo que fue este momento. Aún así, no quise discutirle porque Kato me estaba mirando muy seriamente. Parecía que mi prueba había comenzado ya. El viaje fue bastante largo y Kato me dio todos los detalles. Mira, chico, verás, normalmente los hombres lobo suelen morder solamente cuando quieren transformar a alguien de manera voluntaria, ya que la mayor parte de ellos han dominado esa maldición, aunque de vez en cuando los jóvenes transforman a alguien sin el consentimiento de los ancianos. Así que los ancianos deciden alejarlo de la manada y llamar a un cazador, desentendiéndose del tema. Nosotros hacemos la limpieza como buenos barrenderos y todos en paz. No hay un hombre lobo descerebrado, suelto, y nosotros estamos tranquilos manteniendo el status quo. Parece que somos una especie de recaderos, ¿verdad? Y la verdad es que lo somos, pero bueno, ¿sabes qué? Es mejor así,
porque al menos controlamos la población de hombres lobo. Mira, es el hombre lobo que has leído en los libros que te pasé. No tiene más dificultad que esa. Encima es un recién transformado. No conoce ni su entorno, no controla su instinto y sabes qué color de ojos tendrá, ¿no? Ah, sí, claro, ¿cómo no voy a saberlo? Los tendrá rojos y cuando llegue a dominar su licantropía podrá tomar otro color. ¿Y cuáles son los ojos que más miedo tenemos que tener? Bueno, en principio los dorados, pero si vienen ojos blancos estamos en graves aprietos. ¿Pero solamente los ojos importa? No, la crin es lo que más importa. Normalmente todos serán marrones o algún color así un poco más sucio. Pero si llegan a ser negros ya hay un serio problema, ya que esos son muy agresivos y pueden perder el control con facilidad en el momento que huelan sangre. Pero, ¿no falta algo, chico? Sí, los crines blancos. Esos suelen ser los jerarcas. Son los ancianos, chico. Dilo con propiedad. Suelen ser los más pacíficos y cuando te encuentres a uno, ten en cuenta que todo estará bien. Ellos vienen siempre a dialogar, siempre y cuando tenga las orejas hacia arriba. Bueno, con eso es más que suficiente. Ya hemos llegado. Te voy a acompañar hasta donde yo considere. Luego estás por tu cuenta, pero no te preocupes, ¿vale? Estoy aquí para ti. Vamos, corre. Tienes que aprovechar las horas de luz. Recuerda que ellos son más activos de noche. Pero bueno, eso ya lo sabes tú porque lo has leído. Así que ahora te deseo la mayor de las suertes. Seguíamos cerca de su hogar. Habíamos ido solamente 30 minutos en coche. Aún así, nos adentramos en un espeso bosque. Ahí me dijo que había un parque nacional cerca. Así que me acerqué a hablar con el guardabosques. Y el camino hacia la cabaña del mismo estaba realmente vacío. Lo impactante fue cuando llegué. Toda la cabaña estaba llena de los miembros del guardabosque y de otras personas. Se había hecho el cubil del hombre lobo. Yo había entrado, literalmente, en la boca del lobo. Inspeccioné con mucho cuidado toda la instancia. Cato me había dado las herramientas para esta misión. Tenía una especie de cuchillo casi tan largo como un machete, el cual estaba recubierto de plata y acónito, ambos profundamente venenosos para un hombre lobo. Y por si fuese poco, tenía una pistola que tenía bastante calibre. Honestamente, ya no me acuerdo cuál era el nombre de la misma, pero era mucho más grande que un revólver convencional. Al investigar la estancia no encontré nada. Entre toda mi juvenil ignorancia pensé de que él ya no estaba aquí y no estaría investigando en los alrededores. Seguramente se había ido y alejado de su lugar o cubil para encontrar alguna presa. Investigué cómo había muerto el guardabosques, pero la escena ya lo decía todo. Le había agarrado por detrás y la había desmembrado. Era un pensamiento lógico, ya que el pobre desafortunado aún tenía el rifle agarrado en uno de sus brazos inertes. No perdí más el tiempo aquí y salí fuera a investigar un rastro fresco que me pudiese conducir a ese hombre lobo. Estaba destrozando todo a su alrededor y parecía que no tenía un patrón de conducta. Seguir un rastro no fue muy complicado. Había un rastro de sangre muy bien marcado hacia uno de los laterales de la cabaña. Parecía que el hombre lobo ni siquiera se había molestado en ocultar su presencia. Seguí el rastro hasta un pequeño claro, donde se veía una gran y voluminosa figura peluda comiendo lo que parecía un ciervo. Me congelé. Ese hombre lobo parecía herido, pero el arma del guardabosques no parecía haber sido accionada. Y con el crujir de una rama, lo peor llegó. Otro hombre lobo, este de crin negra. La escena parecía ser sacada de una película de terror. Los dos monstruos se pelearon durante un buen rato, desgarrándose y arrancándose gran cantidad de carne, para luego uno de ellos caer al suelo, decapitado, para luego ver
como ese hombre lobo no festejó, simple y llanamente me miró a los ojos. Sus ojos eran amarillos y estaban cargados de ira, ya que no podía haber testigos en el enfrentamiento entre dos hombres lobos. Nadie me lo había dicho, pero era un hecho lógico. Mi meta era matar al hombre lobo que ahora mismo yacía en el suelo. Mi misión original estaba cumplida, de manera indirecta. Ahora tenía que sobrevivir para contarlo. Yo intentaba correr con toda mi alma para escapar de este ser, pero parecía cada vez pisarme más rápido los talones. Mi aliento cada vez se estaba agotando más rápido y él parecía ni siquiera cansarse. Yo huí hacia lo que consideraba que era la salida del bosque, pero para mi mala suerte, en vez de encontrarme la salida del bosque, me encontré un desfiladero. Estaba arrinconado, me quedaban pocas opciones, así que cogí una pistola de bengalas que tenía en mi mochila en caso de emergencia y disparé, pero el resultado era obvio. Kato no iba a venir a ayudarme. Además de esto, tenía unos frascos con un líquido extraño. Caí en la cuenta que no le pregunté a Kato qué es lo que contenían esos frascos. Un grave error por mi parte, ya que eso tenía que haberlo hecho, ya que él no iba a darme esa información a menos que yo la preguntase. Era parte de la prueba, según entendí. El hombre lobo se enseñó imponente ante mí, con unos cuantos arañazos en el pecho y en uno de sus muslos, arañazos que no parecían importarle mucho. Su figura imponente denotaba su adultez, y su crin negra y ojos dorados demostraba su intención asesina hacia mí. Yo, en toda mi juventud, intenté mantenerme imponente ante él. Intenté demostrar una valentía de la cual carecía en ese momento muy notoriamente. Se podía hasta notar sin olerlo siquiera. Aún así, no podía evitar no hacerlo. Tenía que de alguna manera buscar fuerzas en mi interior. Sin dudarlo un segundo más, él se abalanzó hacia mí, mordiéndome fuertemente en uno de los brazos, en el brazo que tenía justo el cuchillo. Yo ni siquiera tuve tiempo para reaccionar, ni siquiera tuve tiempo para disparar mi arma. Aún así, tras esto disparé, viendo cómo él retrocedía y parecía muy dolido. Ese disparo parecía efectivo, pero a la vez también lo enfurecí, abalanzándose sobre mí y cayendo los dos por el desfiladero. Y en la caída, entre tantos arañazos, el animal cortó uno de los frascos, haciéndolo llorar de dolor. Parecía que lo que había en esos frascos era realmente doloroso para él. Pues de eso, yo, sin perder el cuchillo en la mano herida, dejé caer el revólver y, en el rodar y caída por el desfiladero, cambié el cuchillo a la única mano que me era útil, clavándolo profundamente en el pecho del animal. Aullando por última vez mientras caíamos, para yo terminar impactando mi cabeza con una de las rocas y volverse todo negro. Al recobrar la consciencia, me encontraba en la camioneta de Kato. Hey chico, parece que ya has despertado. ¿Qué tal la siesta? ¿Ha estado a gusto? Bueno, la verdad es que no pensaba que ibas a volver con vida, pero viendo este patrón, puedo decir que o tienes a alguien protegiéndote o tienes mucha fortuna, chico. Has sobrevivido 2 veces a 2 acontecimientos de vida o muerte. Chico, ¿tú sabes lo que eres? Tú eres un Shashahrai, que en idioma navajo vendría a ser un afortunado o alguien que está velado por los espíritus. Entiéndelo como tú quieras, pero para mí las cosas están claras y mi intuición jamás me ha fallado. En la vida de cazador, nada sale como tendría que esperarse, y una misión que al principio iba a ser de iniciación y bastante sencilla, casi me vuelve a costar la vida. Y no penséis que esta iba a ser la única ocasión en la que mi vida pendía de un hilo. Casi todos los días, en todos mis primeros años, este acontecimiento se repitió. Aunque eso ya lo contaré en otra historia. Pasó un tiempo hasta que volví a cazar. Estuve un año más con Kato, aprendiendo a defenderme de todo tipo de seres, sobre todo no muertos. Parecía que ese iba a ser mi próximo objetivo,
Cato nunca enseñaba algo en vano. Entonces mi siguiente objetivo va a ser un no muerto, ¿verdad? La verdad es que no. Simplemente los no muertos son los que más abundan. Y yo me tengo que ir en breves, así que intentaré transmitirte la mayor cantidad de información necesaria para sobrevivir y lo demás lo irás aprendiendo sobre la marcha. Así que bueno, vamos a poner las cosas a prueba. ¿Cuál es la principal debilidad de casi todos los seres no muertos? Bueno, sin importar la religión o la etnia de la que vengan, normalmente suele ser algo extremadamente puro. Algo que se tiene a mano muchas veces suele ser el agua bendita o el tabaco, pero hay ocasiones especiales, como con la mitología hindú, que tendríamos que hacer uso de unas plantas un poco extrañas. Me alegro de que no hayas perdido el tiempo. Eso me reconforta. Sé que podrás sobrevivir de alguna manera u otra. O por lo menos si mueres, yo no me sentiré culpable. Ahora lo importante. Si la señal de alerta aparece del nivel 3 en adelante, llámame. No podrás ser capaz de manejar eso. Todavía no me has explicado cómo funciona eso. ¿A qué te refieres con las alertas? ¿Qué niveles de peligrosidad hay? Sencillo. Hay 6 niveles, de los cuales del 3 en adelante son en grupo, a menos que seas un cazador veterano, que es mi caso. Cuando termine de entrenarte, serás capaz de hacer una misión de nivel 3. Hasta ahora has hecho una de nivel 1, y la verdad es que casi mueres. Espera, ¿me estás diciendo que el hombre lobo es un nivel 1? Pero si eso no era un hombre lobo joven. Son hombres lobos americanos, no son tan agresivos. Además, era solo uno. A menos que fuese un hombre lobo anciano, no es nivel 2 o 3. La dificultad de los hombres lobos sobre todo reside en el nivel y el número de la jauría. Porque como es de esperarse, es un animal que, como el lobo común, va en grupo. Yo en ningún momento te habría puesto en una misión que sabría que no eres capaz. ¿O acaso no crees que estuviese con un francotirador mirando a la bestia cuando estuvo inclusive a punto de matarte? No soy mal maestro, ten un poco de fe en mí, por favor. Vale, lo he pillado. Intentaré no hacer caso a ningún tipo de alerta, ¿vale? Puedes irte tranquilo. Pero, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Reunión rutinaria de cazadores de alto nivel. No te preocupes, no tardaré más de una semana. Tengo que ir a Europa. Y te he preparado una mochila en caso de que aparezca alguna alerta, que siempre aparecen, y estoy seguro que cuando esté yo fuera va a aparecer alguna. Pero por favor, de verdad, si aparece una de nivel 3, incluyéndolo, no lo cojas. Ya lo estoy repitiendo por segunda vez. De verdad, vas a morir. Cato no tardó mucho más y se fue. Recogió todas sus cosas y se fue en la camioneta. Yo le hice caso. La verdad es que aparecieron varias alertas, pero todas ellas de nivel 4, 5 y una de nivel 6. Pero justo cuando estaba la semana por cumplir, apareció mi buena suerte. Una misión de nivel 2. Parecía que es petición del coyote. Concluí que era un tipo de cazador de alto nivel, así que no lo dudé por un segundo. Cogí la llamada. Hola, aquí el coyote. ¿Me recibes, Cato? Hola. Aquí, Aurel, no soy Cato, soy su nuevo estudiante. Ah, tú eres el nuevo. Bien, bien. Bueno, chico, no importa, es una misión de bajo nivel, así que te lo diré. Soy el coyote y quiero un compañero para hacer esta misión. Tenemos que cazar una estriga. ¿Sabes lo que es? Sí, he leído sobre ella. Ah, es decir, no tienes experiencia alguna. Bueno, no pasa nada. Soy un cazador veterano. Te pasaré una geolocalización. Ven a estas coordenadas antes de las 5 de esta tarde. Te espero ahí. Cambio corto. El coche secundario que tenía Cato era otra camioneta, aunque esta no era tan interesante como la que tiene él. Era una tartana que apenas se movía, pero pude llegar a la hora acordada a esa posición para encontrarme algo que de verdad me heló la sangre. En un todo camino que estaba justo delante mía, había una figura peluda fumando. Había mucha oscuridad en ese coche y no podía ver bien los rasgos, pero no tardó en enseñarse. Un esbelto hombre lobo salió de ese coche. Me miraba con una sonrisa, pero no sentí la misma sensación hostil que sentí en la vez anterior. Ay, esa mirada, sí. Así es, soy un hombre coyote. No, no soy un hombre lobo. No, no soy un licántropo. Y sí, soy literalmente el coyote. Ahora voy a explicarte las cosas paso a paso. Te he llamado porque quiero
que me ayudes a cazar a una estriga. Es de la mitología polaca y si no acabamos con ella pronto se hará muy fuerte y necesitaremos más de un cazador para derribarla. Entiendo, entonces no necesariamente tienes que ser humano para ser cazador. Él simplemente asintió. Me explicó que una estriga aparece cuando una persona nace con la cualidad de dos almas y al fallecer una de ellas, la otra se niega a abandonar el cuerpo, haciendo que esta parte ahora intente mantenerse unida a este mundo de cualquier manera que pueda. Eso incluye devorar a los vivos, y lo hace a través de su magia, ya que intentan siempre conectar con un animal para poder depredar. En el caso de las estrigas, se conectan con las aves, concretamente con las lechuzas o los búhos. ¿Y cómo reconoceremos cuál es la estriga? ¡Wow! ¿Cómo se nota que eres discípulo de Cato? En primer lugar, tenemos que ver dónde está. Aquí nos hemos reunido para hacer un plan. No podemos atacar de día, las estrigas salen de noche y todavía no se ha transformado, así que tenemos la ventaja. ¿Cómo encontramos a esa estriga? Sencillo. Una estriga es una persona que tiene dos pares de dientes. Al morir, el segundo par de dientes sustituye al que tenía en vida y sale con una especie de colmillos. Si bien sabes y has leído bien los libros, la estriga es un tipo de vampírido, pero no es uno convencional, no son los típicos vampiros que salen en Crepúsculo, no, son sucios y animalísticos. La localidad donde nos encontrábamos estaba a 10 kilómetros de la casa de Cato. Era un pueblo tranquilo y rural, y nosotros acudimos a un entierro. Era un entierro protestante. La familia parecía muy dolida. Nosotros nos mantuvimos alejados. Lo más increíble es que en el momento que nosotros nos alejamos de los vehículos y nos adentramos al pueblo, mi acompañante, el coyote, se transformó en humano. Rápidamente apareció una neblina que transformó su cuerpo antinatural en un cuerpo humano. Era un hombre de mediana edad, que tenía un rostro jovial y tranquilo, aunque con un aire juguetón. Bueno, dentro de poco terminará el entierro, la gente llorará y bla bla bla. Nosotros no podremos actuar hasta que sea de noche. No te preocupes. He encargado al enterrador y al velador que no nos moleste ese rato, ¿vale? Así podremos actuar con total soltura. Bueno, ¿qué tal si vamos a tomar algo antes de que esto pase? Estuvimos tomando un café en el pueblo. Él me comentó ciertas aventuras que vivió con Cato. Algunas eran muy anecdóticas, donde los dos sobrevivían de milagro y en otras eran pura caricatura. Ese tipo de vida, ese tipo de anécdotas me hicieron querer cada día más ser cazador, querer tener mis propias anécdotas y compartirlas alrededor de un fuego, alrededor de un café, alrededor de un grupo de amigos en un bar con unas cervezas. Nos sentamos a las 6 esperando que fuese ya la hora y entre historia e historia llegaron rápidamente a las 10 de la noche. Mi compañero, en el momento que tocaron las 10, puso la mano en la mesa y dijo: Bueno, chico, creo que ya es momento de actuar. Vamos a pagar la cuenta y te comento el plan que tengo en mente. En ese morral, mochila o lo que tengas ahí, tienes cosas para matar no muertos. No te preocupes, ¿vale? Ni siquiera tienes que comprobarlo a conciencia. Conozco a mi amigo Cato. Tiene algo preparado para ti. Ahora, he de advertirte también una cosa. Las estrigas, en el momento de nacer, son animales muy hambrientos. Directamente tienen el instinto de matar y te garantizo que no quiero que estés tú delante. Me pondré yo delante y quiero que tú estés cubriéndome con una ballesta. La punta obviamente tiene que ser de plata. Y si está bañada en agua bendita, mucho mejor. Recuerda que lo importante no es derrotarla, sino acabar con ella. Son monstruos que se regeneran con muchísima facilidad, y si no los rematamos en el momento que tenemos que hacerlo, la situación se puede complicar muy fácilmente. Tras decir esto, nos fuimos tranquilamente al cementerio, donde nos esperaba el velador, que nos dio las llaves y nos acompañó. Nos deseó suerte. Parecía que era ya conocido de Coyote, al cual le miró con un profundo respeto y algo de miedo. Sabía que esta misión iba a ser algo serio, así que intenté quitarme el miedo y prepararme emocionalmente para la situación. Nos enseñó la tumba, la cual aún tenía esa tierra fresca encima, y esperamos hasta medianoche, viendo los dos como la tierra empezó a moverse y algo salió arrastrándose de dentro de ella. Los brazos eran mucho más largos, gruesos y llenos de garras que la de un ser humano normal. Y donde antes tenía que haber
un rostro humano, ahora había un rostro con un tono de ave y acompañado con unos dientes largos como agujas. Mi compañero delante de ella estaba muy sereno y tenía 2 machetes que parecían armas preparadas para este tipo de situación. Tenían un brillo azul y me di cuenta de que no eran machetes de acero o hierro, no, eran unos machetes de plata y parecía que sabía usarlos muy bien. Y sí que los usó bien, ya que la estriga gritó y cargó contra él. Pero él, con una destreza y una agilidad digna de su cuerpo, los esquivó con mucha facilidad. El combate fue muy encarnizado, ya que ella intentaba alcanzarlo con sus garras, pero él esquivaba siempre a tiempo los ataques que iban directo a sus zonas vitales. Este ser, que acababa de nacer, tenía el instinto depredador más afilado que había visto en mi vida. Medía cerca de 2,5 metros, y mi amigo, el coyote, medía 2 metros y algo. Aún así, aun cuando la diferencia de fuerza era tan grande, su experiencia y agilidad le hacía sonreír. El hombre se estaba riendo en toda esta situación. Parecía que lo tenía todo controlado. Sus ojos estaban muy concentrados y todos sus músculos se erguían como tendones de acero. Y yo, por otra parte, estaba esperando el momento adecuado para disparar. Y así fue. En el momento que ella resbaló en el suelo que aún estaba volando, yo disparé. Mi puntería probó ser certera y le di cerca del corazón. No fue un golpe letal, aún así era más que suficiente para que mi amigo ahora sí tuviese una ventaja. De esta manera, él podría decapitarla y así terminar el combate. Aún así, ella se protegía con sus garras, sabía que estaba vulnerable, así que intentaba proteger a toda costa su cuello y probó ser muy efectiva. Él, viendo esta estrategia, intentó hacer otra cosa, le cortó las manos. De esta manera ella ya no podría defenderse, pero haciendo esto, él expuso su cuello. Y ella no dudó en atacarlo, atacando su cuello y él esquivándolo en el último momento, no sin llevarse un rasguño bastante fuerte en el cuello y su sangre empezó a brotar. Este ser, viendo la sangre, redobló sus esfuerzos y esta vez parecía mucho más ágil, como si no hubiese tenido una herida que estaba a punto de llegarle al corazón. Mi compañero simplemente rió. ¡Oh, vaya! Una que quiere pelea de verdad. Oh, sí, esto es lo que yo esperaba. Él aceptó el desafío y eso hizo que ella se enfadase aún más, atacándolo y descuidándolo, ya que ahora ya no tenía sus garras. Ese error fue crítico y él aprovechó esta oportunidad cortando su cabeza y haciéndola volar como si fuese una campana en el aire, cayendo su cuerpo al suelo casi al mismo instante que cayó su cabeza. Muy bien actuado ahí, chico, he de admitirlo, tienes potencial. ¿Sabes qué? Si de ahora en adelante encuentro una misión que es acorde a tu nivel, prometo llamarte. Me gusta mucho cómo actúas, eres decidido. Yo aún tenía la adrenalina bombeando fuertemente por mi corazón. No era ni siquiera consciente de lo que acababa de hacer. No me podía creer que hubiese tenido esa precisión y que eso hubiese sido el factor determinante para nosotros ganar esta pelea. Pero justo en esta plática, después de la batalla, algo nos interrumpió. En la refriega no nos dimos cuenta que poco a poco la madre de la mujer que había fallecido estaba acercándose a escondidas, colándose en el cementerio para ver por última vez a su hija. Esto probó ser un error que casi le cuesta la vida a ella, ya que la mujer vio de pleno a Coyote y me vio a mí blandiendo una ballesta apuntando a lo que era el cadáver de un monstruo. Por suerte o desgracia, la mujer se desvaneció, se desmayó y no vio como mi compañero cogía un frasco y se lo tiraba al cadáver de su hija, acertando muy bien en la cabeza. Eso estuvo muy cerca, chico. Esa no es una estriga normal, se les conoce como estrigas carmesí. Normalmente salen de la gente pelirroja, que no es el caso de esta mujer. Y como ves, la naturaleza a veces es caprichosa. Si lo hubiésemos dejado libre, te garantizo que el resultado habría sido muy distinto del que hemos visto ahora. Tras eso, él y yo separamos caminos, y yo le conté la anécdota a Kato, el cual, aun serio, aprobó mi misión. Pero no creáis que esta va a ser la última aventura que viva con Coyote. ¡Ay, Coyote! ¿Cuánta historia tienes tú detrás? Muchos me habréis preguntado, ¿qué pasó con Coyote? ¿Alguna historia más con él? ¿Era tan misterioso después de ese primer encuentro? La respuesta es sí.
pero tuve mi siguiente misión dentro de 2 meses. 2 meses que se me hicieron extraños. Me despertaba con sudores, muchas veces muy exhausto. A veces tenía visiones o pesadillas, como si fuese un animal salvaje, como si fuese un zorro o un lobo. La respuesta era obvia. Era todo debido al caso anterior, en el encuentro con el hombre lobo, que sí, había podido sobrevivir, y obviamente Kato me dio el antídoto. Así que la maldición no la contraje. Pero, y este pero es muy importante, mis sentidos se estaban empezando a agudizar desde el primer momento de haber sido infectado. Así que aunque yo hubiese cortado la transformación, me quedaba con esos beneficios. Si un humano normal escucha algo a 100 metros, yo lo escucho a 150. Si alguien huele algo a 10 metros, yo lo huelo a 15. Todo se había amplificado en mí, no hasta el punto de ser un hombre lobo o igual que un perro o un gato, pero más que un humano convencional. Habilidades que me serán muy útiles en el futuro. Creedme, me fueron muy útiles en el futuro. Esa alarma, que era realmente desagradable al oído, me hizo latir el corazón con mucha fuerza. La adrenalina empezó a invadir mi cuerpo, ya que detrás de esta chirriosa alarma siempre venía un momento de gran aventura. En esos momentos de juventud me sentía especial, me sentía único, sentía que mi trabajo era mucho más interesante, mucho más entretenido que cualquier otro trabajo del mundo que estuviese mejor pagado, porque yo veía cosas que ninguna otra persona vería en toda su vida. ¡Hey, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¡Rufián! ¿Cómo te atreves a llamar? Te he dicho que desde la última vez no me vuelvas a llamar. Oh, venga, Kato, no te pongas así. Soy tu viejo amigo, coyote. Tampoco te pongas así. Sabes que la última muerte no fue culpa mía. Tu estudiante tenía que tener más cuidado. Yo se lo advertí en 2 ocasiones. Eso lo dices tú. Siempre que hay un peligro excesivo a tus habilidades sales corriendo. Y cada vez que pasa eso, alguien muere. Fíjate tú. En ese momento, mi pobre estudiante tuvo la mala suerte de estar en medio, pero no te preocupes, no volverá a pasar. Kato, por Dios, no seas tan extremo. Entiendo que la muerte de tu hijo te afectase mucho, pero somos muy buenos amigos. He estado a tu lado en todas las ocasiones de estrés que te han pasado, y sabes que lo siento de corazón. Por favor, tienes que dejar que esa herida sane. Tienes un nuevo estudiante, muy talentoso, que es por lo que yo te estoy llamando ahora. Si quieres, ven con nosotros. Tengo una misión de nivel 3 que él, junto a mí, podemos resolver. Pero ¿sabes qué? Ven con nosotros. Así podrás ver que tu alumno es mucho más capaz de lo que tú crees que es. Siempre los dejas solos para que aprendan a desempeñarse por sí mismos, pero tú te estás oxidando y tienes que admitirlo. El pelo plateado de Kato, junto a su piel morena, hacían que sus ojos fruncidos se notasen mucho en esa penumbra que había en la sala. Yo entré medio dormido y vi el rostro pensativo de Kato. Kato, que era un hombre de 1,70 m, se notaba abatido. Se notaba que sus años, que habían sido prolongados más allá de la naturaleza humana, estaban empezando a tambalearse. Aún así, respondió a su amigo: «Tú ganas esta vez». ¿Entonces vendrás con nosotros? No, no lo haré, pero te dejaré que estés un poco más con mi estudiante, quizás en otra ocasión. Kato me hizo un gesto con la mano para que me acercase. Me pasó el teléfono con el que la alarma comunicaba y se fue de la habitación. Parecía que estaba profundamente sumido en sus pensamientos. Algo había sido reabierto después de muchos años. «Hola, Coyote, aquí Aurel. ¿En qué te puedo ayudar?» Bueno, parece que el viejo Kato sigue igual de herido. Mira, eso ya lo hablaré yo con él en otro momento. Perdona el espectáculo, ¿vale? Siempre que le llamo pasa eso. La respuesta es sencilla. ¡Misión! Una misión a tu nivel. Vamos a cazar a un licántropo. Entonces, ¿dónde nos reunimos y rastreamos qué tipo de licántropo es? En el lugar de la otra vez, chico. Te llevaré esta vez en mi camioneta. Pero por favor, no me preguntes qué estamos cazando. ¿Recuerdas acaso que yo también me puedo transformar? Sé su olor, sé lo que es. No te preocupes por eso. Después de empacar mis cosas y pedirle a Kato varias herramientas para cazar hombres lobo, donde había no solamente puntas de virote para la ballesta que tengo, junto a cuchillos y una espada corta, todo hecho de plata para ser efectivo contra el licántropo.
En toda esta preparación, Cato estaba muy ausente. Me dio unos inciensos, también unas plantas para ocultar mi olor y también algo de muérdago en caso de que fuese un hombre lobo, para así ser veneno para él. Después de una hora de preparación salí en busca de mi compañero. Él estaba delante de su furgoneta, como siempre sonriendo. Su pelo castaño y sus ojos verdes claro hacían denotar una paz que junto a su rostro bellamente esculpido me transmitían una aura de tranquilidad, una tranquilidad que me será necesaria siempre para cazar. Según Cato, antes de cualquier caza tienes que ser lo más positivo y tranquilo posible. Coyote me transmitía eso. Sabía que ocultaba algo, pero sabía que eso no me afectaba a mí, y él era un profesional, podía notarlo. Hoy toca cazar un hombre felino. Todavía no sé qué tipo de licántropo es, pero puedo decirte, debido a lo que he encontrado sobre él, o es un hombre leopardo o es un hombre lince. No hay más. No tienen tan buen olfato como vendrían a ser los hombres lobo, así que en esa parte estamos más tranquilos. Pero son mucho más ágiles, así que tienes que estar más en la retaguardia. Tienes que estar desde el momento que yo te avise, preparado. El rastreo junto a Coyote no me costó mucho. Entrené bastante en el bosque junto a Cato. Eso probó ser realmente útil en esta ocasión y demostró que cada vez el rastro era más extraño. No entendíamos por qué el rastro estaba haciéndose de manera anómala. El ser no sabía que lo estábamos persiguiendo, pero en vez de marcar como lo suele hacer cualquier felino o hacer sus necesidades, no lo hacía. Empezaba a morder a animales, a matarlos sin ningún sentido y dejar los cadáveres ahí. Mataba ciervos, mataba aves y solamente las decapitaba, las desmembraba y no comía nada, no bebía nada. El rastro empezó a las afueras de un pequeño pueblo, a 10 kilómetros de la reunión donde nosotros empezamos a rastrearle. Había sido un día largo, donde lo habíamos rastreado desde las 5 de la tarde del día anterior y ya eran las 7 de madrugada del día siguiente. Todo era realmente extraño, ya que él estaba empezando como a perder las garras. Sus dientes parecían también romperse, ya que encontramos fragmentos de su diente y sabíamos ya qué es lo que era. El olor le fue ya familiar a Coyote. Era un hombre lince. Se notaba que era macho, no solamente por la gran cantidad de marcajes que hizo, sino porque se notaba que era mucho más grande que su versión femenina. Durante el rastreo, Coyote me explicó cuál era el delito de este hombre lince. Me dijo que de repente rompió la regla más importante, que es matar humanos. Empezó a matar humanos sin ningún motivo aparente. En ese momento, la sociedad de cazadores puso precio a su cabeza. Le regañé porque eso era muy importante. ¿Cómo hemos empezado la caza si ni siquiera hemos investigado al individuo? Le reclamé a Coyote. Ya lo hice. Ningún antecedente, ningún comportamiento violento, solo comía animales. Vivía como cazador cerca del pueblo del que estamos rastreándolo. Ningún incidente, él vivía su vida de manera tranquila, apartada de la sociedad. Pero un día, de repente, le arrancó la garganta a su esposa y la medio devoró. Luego huyó al bosque. Todo esto delante de su hijo, que salió corriendo para avisar a la policía. Su hijo no sabe lo que es y no sabe que su padre era un hombre lince. No teníamos que haber empezado la caza así sin más. Teníamos que haberle preguntado al niño. Teníamos que conseguir más detalles. ¿Y si este ser tiene alguna arma oculta? ¿O y si no es el autor real de esto? ¿No lo has investigado bien, Coyote? Cato en estas situaciones dice que tenemos que mirar todas las piezas del rompecabezas. No te preocupes, sé muy bien cómo se transforman y se convierten y hablan y se comportan en su totalidad los licántropos. Todos son iguales, ya sea un hombre lobo, un hombre tigre, un hombre perro, no importa. Todos ellos, más tarde o temprano, sucumben al hambre. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánta edad tengan. Siempre, tarde o temprano, el hambre los vence. Ese hambre por la carne humana. Llevo 30 años cazándolos y créeme, soy especialista en ellos en este punto. Él me decía eso. Aún así, estaba viendo que el rastro que estábamos siguiendo cada vez era más anómalo. Él intentaba ocultarlo bajo una fachada,
de comodidad y de que podía manejar la situación, pero yo sabía que a él también le parecía extraño. Aún así, seguimos el rastro un largo rato más. Pasaron varias horas más y ya eran las 12 del mediodía. Lo llegamos a encontrar, lo veíamos desde una ladera, abajo, comiendo un ciervo. En ese momento él se untó algo en el cuerpo para luego transformarse. Me dijo que era una hierba que ocultaba el olor a los licántropos. Me tendió un poco a mí, la cual yo rechacé. Cato me había dado una que era acorde a mi piel y acorde a mi edad. Me dijo que este tipo de cremas son muy importantes que sean hechas a medida. Y así fue lo que escuché y fue lo que hice. Fuimos ladera abajo muy tranquilamente. Lo encontramos todavía comiendo, aunque comía de una manera compulsiva, como si necesitase urgentemente devorar algo. Engullía, ni siquiera masticaba. En ese momento, todas las alertas que aún quedaban por encenderse en mi mente lo hicieron. Aún así, Coyote sacó sus armas y fue a atacarle. Yo preparé rápidamente mi ballesta cargándola con 3 virotes. El ser rápidamente se dio la vuelta y confrontó a Coyote. Tenían la misma altura y tenían la misma agilidad. Ninguno lograba acertar un golpe al otro. Sabía que este combate estaba en mis manos. Yo tenía que desenlazarlo. Tenía que apuntar bien y tenía que disparar. Así lo hice, pero no tuve tanta puntería como la ocasión anterior. Mi flecha no impactó en una zona importante del hombre lince. Y por si fuese poco, al moverse tan vertiginosamente, incluso llegué a rozar a mi compañero en el costado. A él la plata no le hacía nada. Aún así, una herida es una herida, e hizo que se moviese más lento. El hombre lince, sin embargo, para mi sorpresa, no se había ralentizado en ningún momento, pero Coyote se enfadó e hizo gala de sus increíbles artes marciales para decapitar al ser. O eso fue lo que pensó, ya que lo esquivó en el último momento, solamente haciéndole un roce en la garganta. El ser, en ese momento, viendo de dónde había salido el virote, me miró fijamente a los ojos, pero incluso su mirada parecía vacía. Parecía como si él mismo no me estuviese viendo, sino algo dentro de él lo estuviese haciendo en su lugar. Esquivó a Coyote y cargó directamente contra mí. En ese momento yo cogí mi cuchillo y mi espada corta y me preparé para la embestida. Pero no fui tan rápido como mi compañero, y aunque me defendí de una de sus garras con la espada, el cuchillo no fue capaz de protegerme en totalidad. Sí, le corté 3 dedos con el cuchillo, pero los otros 2 me cortaron profundamente el abdomen, chillando de dolor. Coyote no perdió el tiempo y vino por la retaguardia cortándole uno de los brazos, haciendo que el ser solamente estuviese un poco incómodo. Nosotros, viendo esa reacción, nos sorprendimos muchísimo. No había un grito de dolor, no había un sangrado profundo. Esto era realmente anómalo. Y en ese momento, el ser simplemente se alejó y se puso de rodillas. En ese momento, después de unos grandes espasmos, algo le salió de la espalda. Algo rompió su caja torácica y salió como una mariposa saliendo de su capullo. Lo que había salido era leñoso, pequeño e igual de ágil o incluso más que el hombre lince. Coyote se había quedado impactado con la escena, con lo visceral, desagradable e incómodo que era. El ser ni siquiera intentó embestirnos, simplemente se dio la vuelta y se internó en el bosque. Era consciente seguro que no podíamos perseguirlo de la misma manera. Yo estaba herido y necesitaba un tratamiento inmediato, ya que estaba cortado de gran gravedad y estaba sangrando muy rápido. Coyote se había dado cuenta de eso y decidió ceder la búsqueda. Ya lo cazaríamos en otro momento, después de investigar primero qué es lo que era. Si lo hubiésemos perseguido ahora, lo siento, Aurel, pero seguramente moriríamos. Eso es un Leshen y tenemos que prepararnos bien para cazarlo. ¡Ah! La herida es bastante profunda. Dime, Coyote. Chico, no tiene buena pinta, ¿vale? Además, eso es un Leshen. Cualquier herida que nos haya hecho nos hace tener que tomar un remedio. De lo contrario, las semillas que tiene por todo su cuerpo nos infectará y nos transformará también en uno. Por eso ese hombre lince era un Leshen, porque estaba infectado. Hay muy pocos Leshen en el mundo,
y nosotros tuvimos la mala suerte de encontrarnos a uno. Es, por si fuese poco, un desafío 4. Y eso se nos sale de los esquemas. Yo no me podría enfrentar a un Leshen adulto, porque ese Leshen, recién nacido, tiene el instinto que tienen muchas crías en la naturaleza: volver con su madre. Eso quiere decir que tenemos que pedirle ayuda a Kato, ¿verdad? Así es, sin un cazador veterano o alguien más experimentado que nosotros, no podremos enfrentarnos a él. Y Kato es el que más confianza tenemos, tanto tú como yo. Además, él seguro que tiene un antídoto para la enfermedad del Leshen. Avisamos a Kato, y la respuesta de él fue un suspiro y un gruñido. No tardó mucho en venir, tardó solamente 1 hora. Pero nosotros salimos del bosque y nos acercamos al pueblo. Alquilamos una habitación en un hostal e intentamos parecer que yo no estaba tan herido. Me vendó mi compañero Coyote y estábamos obviamente a la espera de Kato. Cuando escuchamos su camioneta llegar, nos sorprendimos. Lo vimos muy distinto. Parecía estar listo para una guerra. ¿Cuál es la situación, Aurel? No es buena, maestro. Estamos siguiendo a un licántropo. Pensamos que se había desbocado, que se había vuelto loco, pero resultó ser algo más. Ha sido culpa mía. Claro que lo ha sido. No tenía ninguna duda. Mi joven estudiante, estoy seguro que te dijo que estabas haciendo las cosas en el orden incorrecto. No puedes hacer una misión sin investigar todo y compartir los detalles con tu compañero. Esto pasa porque intentaste lucirte delante del nuevo. Entiendo perfectamente que quieras enseñar a los nuevos lo experimentado que eres. No tengo excusa, Kato. Estás al mando. Dime, ¿qué es lo que quieres saber de la misión? Antes que nada, tengo una especie de cura. Y digo especie porque no es una cura total. La misión la tenemos que terminar antes de 1 semana. En caso contrario, este parche dejará de hacer efecto. Coyote, normalmente tú eres el que está siempre cuerpo a cuerpo. Dime, ¿viste de qué color era la corteza de ese ser? Era verde. Dijimos tanto Coyote como yo. Kato en ese momento se relajó. Vale, entonces es un Leshen relativamente débil. Si es de un color verdoso y no tira hacia el negro, eso es que su propio progenitor es también joven. Al nacer es importante ver el color de las crías porque entonces sabes el color del progenitor. Las crías con el tiempo cogerán los distintos colores que caracterizan a la especie. Verde al principio, rojizo después y negruzco al final. La mayor parte de los Leshen suelen ser verdes o algunos rojizos. Y los más ancianos con miles de años de antigüedad suelen tener el color negruzco. Literalmente, Kato nos dio parches. Eso era como una especie de vendaje improvisado donde estaba la herida que nos hizo el Leshen. Nos tranquilizamos los dos muchísimo al saber que ahora no corríamos peligro durante un tiempo. Me trajo munición para mi ballesta y además me dio un cuchillo más por si acaso. Nos dijo que le enseñásemos dónde estaba el rastro. Acto seguido, no nos pidió más ayuda. Siguió el rastro del licántropo, justo en el lugar donde fue el enfrentamiento. Tardamos 3 veces menos en seguir el rastro. Parecía como si Kato hubiese nacido para fundirse con la naturaleza. Lo que también era muy notable de observar era que el bosque cada vez se hacía más oscuro. Así es, chicos, eso que estáis sintiendo es el dominio del Leshen. El Leshen suele tener un lugar, una guarida, a la que vuelve después de cazar. Esa guarida le crecen raíces y contamina los árboles de su alrededor. Luego vimos que había rastros en todas direcciones. Ya no sabíamos por dónde continuar. Nos está intentando marear. Está andando en direcciones contrarias para que no sepamos por dónde seguirle. No, Coyote, piensa un poco más detenidamente. Simple y llanamente no es solo una cría. Son muchas. ¿No te parece extraño que un licántropo de la familia del lince fuese infectado? Son muy ágiles. Suelen tener un instinto de supervivencia muy grande y si ven que muchas veces son superados, se retiran, no hacen peleas innecesarias, conflictos que podrían traer su muerte. Eso es porque fue emboscado o fue superado en número. Y si un Leshen se está reproduciendo es porque algo mayor lo ha amenazado y lo ha movido de su área. No tardó Kato en encontrar un rastro viable. Nosotros no lo habíamos visto por nosotros mismos. Pero él sí, dijo que esas eran
las huellas del Leshen progenitor. Aún así, con cada paso que dábamos, más observados nos sentíamos. Estábamos esperando una emboscada en cualquier momento. Y como si nos leyeran la mente, ese ser, con un gran rugido, hizo que sus crías nos atacasen. Nuestras sospechas se confirmaron. La sensación de sentirnos observados era realmente afirmada. 6 seres aparecieron rodeándonos, haciendo un círculo perfecto de una emboscada bien preparada. Kato empezó a disparar su rifle, y Coyote, usando sus espadas, hizo que todo el combate durase poco menos que unos instantes. Esos pobres seres no duraron ni 30 segundos contra nosotros. Esto era demasiado fácil, y si algo había aprendido como cazador es que las cosas nunca son fáciles en este oficio. Efectivamente, mis sospechas se hicieron reales. Ante nosotros apareció el Leshen, un ser colosal que medía más de 4 metros a ojo. Sabía que estaba viendo la escena desde hace tiempo, porque noté como si uno de los árboles que estaba delante nuestra se estaba moviendo. Ese árbol probó ser el Leshen, que hizo una mueca de asco y odio viendo lo que habíamos hecho a sus crías. Kato nos ordenó que atacásemos en ese momento. No quería dejar que el monstruo pudiese reaccionar apropiadamente a todo lo que había pasado. Probó ser una táctica realmente eficaz, puesto que llegamos a dispararle varios disparos y yo a asestarle un virote que pareció sí sentir. Aún así, Coyote no tuvo la mejor de las suertes. El ser le golpeó con la pierna, lanzándolo violentamente contra un árbol, probando ser incluso más ágil que Coyote. Eso me sorprendió muchísimo, pero Kato estaba impasible. No había alterado su postura en ningún momento, disparándole en el centro del pecho. Eso hacía que su corteza se fuese dispersando, rompiendo y dejando ver algo con un profundo color rojo. En ese momento no lo dudé. Esta vez no podía fallar y disparé, asestando plenamente en su corazón, cayendo inerte al suelo. No le dio tiempo ni siquiera a hacer un último grito de muerte. Cayó al suelo como madera podrida. Empezó a descomponerse a una velocidad vertiginosa, quedando de él solamente musgo. Tras acabar con él, seguimos 1 día y medio buscando por los alrededores y encontramos la guarida, con la cual cortamos muchas raíces principales, haciendo así que la presencia en el bosque se fuese tranquilizando, poco a poco hasta que volviese a ser normal. La misma guarida, igual que el Leshen, empezó a contraer musgo, y ese tocón viejo que se hizo su casa ahora era pasto de los hongos. Esto último lo hicimos Coyote y yo. Kato se quedó investigando un poco el cadáver del Leshen, pero no nos quiso decir si había encontrado algo o no. Simplemente dijo que la misión había terminado, que teníamos que informar de ella. Kato despidió a Coyote y los dos fuimos en su camioneta a casa. En privado ya a los dos le pregunté si había encontrado algo de verdad, que yo lo conocía y sabía que tenía gato encerrado la situación. Él sonrió. Te estás volviendo más astuto, chico? Bueno, sí, he encontrado algo, pero te lo diré en otra ocasión. No estás preparado todavía para una misión de ese nivel, pero no te preocupes, lo harás. Y en esa ocasión iremos 2 cazadores veteranos. No tan veteranos como yo, pero sí, lo suficientemente veteranos para que yo diga que ya son cazadores plenos. No te preocupes, este tipo de situaciones donde todo es desconocido para ti, donde no está dominado, donde puede haber cosas que se escapen a tu control, como tener un compañero que no estudia bien el terreno, son gafes del oficio y te tienes que adaptar, tienes que ser flexible. No puedes siempre depender de que otros vengan a rescatarte. No te estoy regañando. No ha sido culpa tuya, pero tienes que prever los defectos de los demás también, y sobre todo si quieres resolver el problema que estás tratando. Pero eso poco a poco lo irás entendiendo. Yo sé que serás un gran cazador de monstruos. Ay, ¿qué será esta vez? La misión era una misión de limpieza, según decían. Su nivel de dificultad era el 3. Kato estaba sumergido en sus estudios, así que decidí llamar a Coyote. No entraba llamada. Concluí que siempre que pasase este tipo de ocasiones,
y él no respondiese, es porque estaba en una misión. Me lo comentó con anterioridad cuando nos veíamos. Estaba solo, no sabía cómo actuar en sí, así que decidí tomármelo con calma y verlo como la primera vez que yo actuaría 100% solo. Le comenté a Kato que iba a salir en una misión. Él simplemente gruñó. Eso lo entendí yo como un vale, haz lo que quieras. Lo vi sumergido en unos papiros de la época alejandrina, o eso fue lo que entendí entre todos sus balbuceos. Se notaba concentrado justamente en el papiro, y yo era solamente una distracción. No quería molestarle, así que empaqué mis cosas. Vi la descripción de la misión. Eran no muertos, así que cogí mi ballesta y mi gladius, y me fui. Digo gladius por decir espada corta, pero era un diseño muy de Kato. Había mezclado varias culturas para hacer todas sus armas cortantes. Era curva justo como una espada griega, pero a la vez era un poquito más puntiaguda, como una arma dacia, y era tan corta como una arma romana. Él había pensado muy bien su diseño, y me había sido muy útil en el pasado. Cada vez que asestaba un golpe con esa arma, muy pocas veces no hacía una herida. Kato me dijo que este tipo de armas podían ser encantadas, así que con el tiempo y con la experiencia intentaría imbuirla con alguna magia. Obviamente todavía no sabía nada, y esto para mí era todo un desconocimiento. Como si el destino así lo quisiese, al terminar de empacar y coger la furgoneta secundaria de Kato, Reini, así la llamaba, porque muchas veces cuando iba en ella, aunque la previsión dijese que no iba a llover, llovía. Llegué a pensar de manera inocente que la camioneta estaba encantada con un espíritu de agua. Me equivoqué. Era mucho peor. A un lado de la carretera había un hombre con un gorro bastante particular. Parecía una especie de corona y tenía unos profundos pendientes plateados. Digo profundos porque hacían parecer que eran una especie de cuernos. Él simplemente hizo con la mano para que parase. Parecía necesitar mi ayuda. No sentí en ningún momento nada de hostilidad, así que paré. Él se acercó tranquilamente hasta mi ventana, haciéndome una señal con la mano para que bajase la ventanilla. Parecía no querer subirse. Un aspecto un poco extraño era que justo cuando él se acercó a la camioneta, la lluvia empezó a hacerse un poco más fuerte, no llegando a ver muy bien sus facciones. Aunque en el momento que hizo el ademán para bajar la ventanilla, vi una cosa muy tangible. El color de su piel era azul. En ese momento me preparé la espada y la ballesta por si acaso. Podía ser hostil, me la había jugado. Mientras bajaba la ventanilla maldije hacia adentro por ser tan poco precavido y abrir la ventanilla a cualquier ser que se me paraba en el camino. Contigo quería hablar. Últimamente estás enviando a muchísima gente por mis cuevas, así que quería conocerte en persona. Al acercar el rostro para verme, encontré el rostro de un hombre serio, con los ojos blancos, el rostro azul y dos serpientes enroscadas en su cuello, haciéndola parecer una especie de bufanda o collar. Al ver esto, irónicamente me tranquilicé, no sentí hostilidad alguna. Y si una cosa es cierta de lo que dice siempre Kato, es que haga caso a mi instinto. ¿A qué se refiere? ¿Acaso es usted alguna especie de demonio? No, demonio no. Tu maestro te dirá quién soy cuando sea necesario. Solo quiero decirte una cosa, ten cuidado. La misión de hoy está relacionada con las cuevas, así que, como buen señor de las mismas, te diré que lo que te vas a enfrentar necesitarás más que un par de manos. Llama a algún compañero, por tu bien, y toma esto como un agradecimiento por haberte deshecho de ese Leshen. Estaba destruyendo mucho la naturaleza alrededor y estaba dañando mis cuevas. Así que ahora estamos en paz. El hombre simplemente me despidió con la mano y se fue hacia atrás del coche, en dirección opuesta a la que iba yo. Se alejó en la lluvia y tras de él la lluvia también se fue. El cielo no tardó en despejarse. Fue algo bastante increíble de ver, la verdad. Así que le hice caso y llamé a Kato. Él dijo que lo que me había encontrado
era Atlaloc, el dios de la lluvia mesoamericano. No solamente era el señor de la lluvia, sino también de las cuevas, que eran las entradas al inframundo. De ahí que él me dijese que últimamente enviaba a mucha gente por sus cuevas. Cato dijo que me esperase ahí mismo, o que continuase hasta donde estaba la misión, que nos encontraríamos ahí. Yo dije que iba a llegar antes a la zona para prospectar, así que me dijo que me esperase alrededor de 1 hora. Íbamos a hacer esta misión juntos. Al llegar a la zona había una pequeña niña. Esa niña era la que solicitó esta misión. Me comentó que lo que había pasado últimamente en el pueblo es que desaparecían niños, pero sin terminar ahí la cosa, muchas mujeres embarazadas también desaparecían. Esto estaba pasando en un pueblo de Arizona. Había viajado toda la noche para llegar ahí y yo estaba pensando que Cato tendría que llegar también, si él solamente llevaba 1 hora de desventaja. Me equivoqué. Él estaba justo detrás mía y sentí que había tenido que pisar bien el acelerador para llegar casi a la vez que yo. La niña repitió lo que me había dicho a mí también a Cato. Él simplemente asintió y agradeció a la niña por haber sido la informante de esta misión. Sabía que había sido duro y que le acompañaba en el sentimiento, ya que seguramente había desaparecido algún amigo suyo. La niña simplemente empezó a llorar. Cato la había tocado en la fibra sensible. Él parecía una persona bastante manejable con los niños. Al fin y al cabo, a mí también me está acogiendo, siendo muy joven. Bueno, tenemos que ver dónde están las pistas. Un detalle más que dijo la niña es que cuando desaparecía la gente, aparecía agua alrededor, en su casa, en el porche o en cualquier lugar de su vivienda. Esto es una pista muy clara, Aurel. Tenemos que encontrar hacia qué lugar con mucha agua indica que van los pasos o el rastro. ¿Por qué tiene que ir hacia algún lado? ¿Por qué simplemente no es algo que sale volando? Porque simplemente lo que hay aquí no suele ser algo que deja agua y sale volando. Si va hacia unas alcantarillas o hacia algún lago, pueden ser cosas completamente distintas. Así que investiguemos los lugares. Investigamos la última desaparición. Era una madre embarazada que estaba tranquilamente en su porche por la noche intentando tomar algo de aire fresco. Obviamente el marido estaba realmente consternado. Era su primer hijo y de repente su esposa había ido fuera solamente 10 minutos para luego desaparecer y no volver a responder sus preguntas. Él dijo que escuchó como una especie de melodía y después de eso, al asomarse para ver lo que era, su esposa no estaba, dejando un rastro de agua tras de sí, y ese rastro conducía directamente hacia un lago que había cerca de la localidad. Entonces Cato asintió. Esto es una kelpie. Mira las huellas de pezuñas. Hay kelpies por esta zona, pero no entiendo por qué atacarían a la gente. Las kelpies de aquí son bastante pacíficas y no atacan a la gente porque se les trata con bastante respeto. Al investigar un poco las huellas, vimos que tenían un pequeño rastro de sangre, así que entendimos los dos que la kelpie estaba herida. Cato me dijo que como cualquier ser acuático, las kelpies son débiles al fuego, así que nosotros nos preparamos una pequeña improvisación de molotovs. Sí, era algo bastante primitivo, pero Cato lo había usado con anterioridad y dijo que era bastante efectivo. Ahora quedaba esperar y tender una emboscada a la kelpie. Obviamente yo fui el señuelo. Era joven y eso podía hacer atractivo a una kelpie el hecho de devorarme. Nos esperamos hasta la noche, pusimos trampas y la kelpie se manifestó, atacándome fieramente desde el agua. Yo me sorprendí porque estaba agachado, haciéndome parecer que estaba tranquilo. Me dio tiempo solamente a desenfundar y ver cómo esa cabeza de caballo estaba intentando morderme. No tenía los dientes de un caballo. Eran afilados como cuchillas y el rostro de la kelpie daba una intención casi humana. Sus ojos eran blancos y su pelaje era azul. Aún así, eso era lo único que parecía normal en la misma. La escena se había desarrollado demasiado rápido. De estar cerca de un lago con el agua tranquila a ver como un caballo mucho más grande que un caballo normal cargó contra mí. Parecía haber estado atenta durante el día a nuestras trampas y no iba a caer fácilmente. Cato vio la escena y no tardó en actuar. Le puso a bocajarro una escopeta cerca del rostro. El kelpie obviamente se giró hacia él y yo
No tardé en intentar clavarle mi espada en el cuello, esquivándolo rápidamente. Me di cuenta de la gran agilidad que tenía el animal. Estamos a orillas de un lago, y Kato estaba en la posición más desventajosa de todas. Él estaba a espaldas del río. Obviamente se dio cuenta de su error y corrigió la postura, poniéndose a lateral del mismo. El río lo tenía a la derecha y yo lo tenía de frente. El kelpie estaba en medio de nosotros. Kato intentó hablarle y preguntarle qué es lo que estaba pasando. Según me dijo antes, cuando estábamos preparando las trampas, los kelpies o las kelpies eran y son criaturas realmente inteligentes, así que seguramente podrían llegar a un acuerdo y tratar todo de una manera más racional, sin necesidad de derramar sangre. Bueno, no fue muy efectivo. La respuesta de Kato no fue muy agradable. Ambos nos sorprendimos con ese alarido infernal, para después cargar fervorosamente contra Kato, y Kato no lo dudó ni un segundo, ni se apartó de su camino. La miró fijamente a los ojos y rápidamente le disparó en la pierna, cayendo a escasos centímetros de él. El kelpie solamente se podía retorcer de dolor, y Kato no dudó en darle un golpe con la culata del arma y dejando al animal, por lo que estábamos viendo, inconsciente. Yo no perdí un segundo y me acerqué corriendo para cortarle la garganta, pero Kato me paró en seco. ¡Para, Aurel! ¡Analiza la situación! ¡Mírala! Dijo esto último mientras él aplicaba un torniquete al caballo. Viendo e inspeccionando el cuerpo del mismo, me di cuenta que tenía heridas en su costado. Parecían estar infectadas. Y no solamente eso, sino que además una de sus patas estaba sangrando. Kato se dedicó a limpiar sus heridas con hierbas medicinales que traía consigo, además de darle, con bastante dificultad, ya que los caballos necesitan estar de pie para tragar, brebajes a su boca. Luego empezó a entonar una especie de encantamientos que yo no entendí, pero parecieron efectivos. El kelpie empezó a tomar un color más azulado, más agradable, no ese azul oscuro que es con el que arremetió contra nosotros. Sentí que el kelpie ya no era agresivo. Tardó poco en estar inconsciente y al despertar se transformó en humano. ¿Qué ha pasado aquí? Te han llenado de ponzoña, amigo. Ahora dime, ¿por qué atacabas a la gente? ¿Eras acaso consciente? ¿Gente? ¿A qué te refieres? Si yo vivo en las montañas, ¿cómo que he atacado a la gente? Has secuestrado niños y embarazadas. Ahora nos tienes que decir dónde están. El kelpie parecía que quería hablar, pero tardó muy poco en callarse. Empezó a pensar detenidamente dónde podrían estar, para luego asentir y sumergirse en las profundidades después de levantarse. Volvió a la superficie y tras de él aparecieron varias personas flotando, todas boca arriba. Están todas bien. Las quería comer en el futuro, pero parece que me habéis detenido a tiempo. No sé por qué me había puesto así de rabioso. Técnicamente solamente has secuestrado a alguien, pero al ser un ser sobrenatural y no haber matado a nadie, no te puedo aplicar ninguna ley. Así que quedamos en paz. Lo que sí es cierto es que lo que te ha atacado seguramente sean... ¡Wendigos! ¡Me han atacado wendigos! Pero no era un wendigo normal el que me atacó. Era mucho más grande y robusto. No te preocupes, nosotros nos encargamos. Puedes volver a tu zona de origen. Y no vuelvas a molestar más a los humanos, ¿eh? Esto es una advertencia. La próxima vez no seremos tan racionales. El kelpie agradeció nuestra ayuda y le dio a Kato una herradura. Todo esto en símbolo de amistad y de agradecimiento. Kato me dijo que la herradura de una kelpie es símbolo de su amistad y si alguna vez estamos en apuros en el agua, él volverá y nos ayudará a sobrevivir a cualquier amenaza que nos esté intentando matar. Era un objeto bastante valioso y la verdad es que lo íbamos a guardar con mucho celo. Este era el tema que quería hablarte. Aún no estás preparado para enfrentarte a un rey wendigo, pero parece que ha aparecido uno. No es buena señal. El kelpie es un desafío 4, de ahí que te dijesen que necesitabas ayuda, pero un rey wendigo es un desafío 5, un desafío que también ahuyentó al Leshen de su zona, y que haya un rey wendigo significa que hay una reina wendigo. La reina es poco más grande que un wendigo normal, pero
A diferencia de un Wendigo normal, que tarda bastante en transformar a su presa, una reina Wendigo lo hace en solo un día. Eso quiere decir que es un nido grande, y eso quiere decir que hay muchos Wendigos que tratar. Podía ser desde 50 a 150 Wendigos, o incluso más. Por suerte, la información que nos ha dado el Kelpie indica que no hay algo más amenazador que el rey, o eso espero. Aún así, me esperaré a una amenaza superior. ¿Qué hay superior a un rey Wendigo? Un señor de los Wendigos. Es la manifestación física de su especie, de su ansia de devorar carne humana. Es algo que tendríamos que coordinar varios veteranos para poder desterrar. Yo he asistido al destierro del 13º señor de los Wendigos. Y la verdad es que perdimos a bastantes hombres. No es una sensación agradable. Por eso tenemos que parar este nido ya. Avisaré a unos viejos amigos. No volveremos a casa. Iremos directos a cazar a esta amenaza. Vamos, dormilón, despierta. Tenemos que salir ya. Te he dejado dormir 1 hora de más. ¿Qué? Cato, son las 6 de la mañana. No me has avisado que tenemos que entrenar. Claro que no te he avisado. ¿Por qué te iba a avisar si no vamos a entrenar? Obviamente que no lo he hecho. Vamos a por el Wendigo. ¿Qué? ¿Ya? Pero si ha pasado solo 2 días. ¿Has investigado dónde está localizado? ¿Has preparado el equipamiento? ¿Has avisado a gente? ¿No decías que nos tomemos siempre las cosas con calma? Esto lo veo un poco precipitado, ¿no, Cato? Bah, eres solo un vago. Mira, chico, en estos 2 días he contactado a 2 compañeros de oficio, de los cuales uno ha accedido a venir con nosotros, y por si fuese poco, ya lo tengo todo preparado desde ayer. Pero tú prefieres dormir antes que trabajar, ¿no? Cato, literalmente he dormido solo 7 horas. No entiendo esa obsesión que tienes tú con el trabajo. Entiendo que esto es para ti una pasión realmente profunda, pero el resto de mortales nos gusta dormir bien, porque si no, no rendimos. Sí, lo que tú digas, muchacho. Venga, aquí tienes la mochila. Venga, rápido, al coche. Cato siempre fue una hormiguita trabajadora, pero esa vez se pasó. Fue realmente exhaustivo en la búsqueda del Wendigo. No tardó ni siquiera 2 días, como dije, y además se notaba un fuego distinto en sus ojos, un brillo de venganza. Como sabrás, nosotros vivimos cerca del bosque de Sam Houston, en Texas. Bueno, pues he descubierto, mirando los rastros que hemos encontrado hasta la fecha, que el monstruo tiene que estar entre Oklahoma y Arkansas. Si lo miras fríamente, hay como una especie de área de migración de esos seres. Nosotros hemos estado en una parte del semicírculo, así que mirando el radio del semicírculo podemos ver en qué dirección van los vectores. Es una buena táctica para rastrear que usa la policía. Así que, mirando el rastreo, vi que todo conducía cerca de una localidad, Fort Smith, en Arkansas. Si lo piensas fríamente, tampoco está tan lejos de nosotros, solamente a un estado de distancia. Pero, aún así, la tarea es bastante grande solamente para nosotros 2, así que necesito mínimo otro cazador muy experimentado. Y por suerte, en Oklahoma existe un amigo mío que tiene algo en común. Un odio inmenso hacia los Wendigo. ¿Crees que será capaz de controlarse? Esta misión no va a ser fácil, sobre todo si no tenemos que enfrentar a un monstruo que nace cada X tiempo y en un nido de X tamaño. Seguramente alguno de nosotros morirá, pero no importa. Lo importante es salvaguardar a la humanidad. El camino fue bastante tranquilo. Estuvimos durante 6 horas hablando de la estrategia, que más que nada iba a ser una estrategia donde yo seguía en la retaguardia. Quería un poco de acción. No me gustaba que siempre yo fuese el que estaba atrás. Me daba rabia que por no saber tantas artes marciales o artes bélicas como refería a Cato, tenía que estar atrás. Seguro que algún Wendigo no iba a ser ninguna dificultad para mí. No son tan ágiles como lo es un hombre lobo, y yo tengo algo de la maldición de un hombre lobo, aunque se cortase en el proceso. Mi agilidad es superior a la de un humano normal. Podía aprovechar eso a mi favor, pero Cato se negó rotundamente.
Cuando llegamos ya era de noche, pero por suerte para nosotros, el lugar tenía un pequeño hostal. En el mismo había una gran cantidad de habitaciones vacías. Era como si la gente huyese de ese lugar. Al intentar pasear para encontrar un lugar donde comer, nos dimos cuenta que el único lugar abierto era un bar, y en la entrada del mismo había una ingente cantidad de papeles de "Se busca" pegados en toda la entrada del bar. Dentro había unos pocos lugareños, por lo que pudimos entender, y alguien que parecía ser el sheriff. El sheriff estaba hablando con el mesero, tranquila y apaciblemente, aunque con un tono y un semblante sombrío. Y obviamente, como era de esperar, al nosotros entrar, todo el local enmudeció. Enmudeció y nos miró fijamente, pero nosotros caminamos tranquilamente hasta una mesa libre. El mesero no tardó en venir, y con un tono casi forzado, igual que su sonrisa, nos tomó la nota. Nosotros le preguntamos que por qué el lugar estaba tan serio, y él secamente nos dijo: la localidad no está en su mejor momento, chicos. Hay bastantes desapariciones sin resolver, y el propio sheriff y sus ayudantes no saben qué hacer. No hay ninguna solución a la vista. Os recomiendo que os quedéis lo menos posible. Sí, lo sé, no es la mejor de las recomendaciones, por así decirlo, pero mejor que estéis a salvo en vez de desaparecer misteriosamente también. Tomadlo como el consejo de un buen cristiano. Dijo esto último mientras se agarraba el rosario que tenía en el pecho. Yo me preguntaba si creer en Dios servía de algo en este oficio, ya que había visto en este escaso tiempo varias cosas impías que no le importaba comer a un cristiano o a un musulmán o a un judío. Al mal no le importaban las religiones, salía del ser humano o crecía a la vez en su sombra. Aún así, tiene un magnetismo muy fuerte en el ser humano, ya que nos incita y nos mueve muchas veces a hacer unos actos que no son acorde al movimiento natural de la vida, por el simple hecho de estar aburridos o por el simple hecho de tener un rechazo en la propia humanidad que nos rodea. No te preocupes, no nos quedaremos mucho. Pero dime, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eso os lo puede decir mejor el sheriff. Al fin y al cabo, puede que le ayudéis a sacar algo en claro. Pero todo esto, obviamente, si sabéis de armas, si sabéis de rastrear. Si solamente os mueve la curiosidad, os recomiendo que paséis del tema. Cato, con un rostro más solemne y serio que de costumbre, dijo que sabíamos algo, que ya lo sacaríamos en claro con el sheriff. Seguro que podíamos ser de alguna ayuda. El cansado mesero asintió, y tras tomar la nota, se fue. Pero de camino informó también al sheriff de que queríamos hablar con él. El sheriff nos miró con desconfianza, y cogió su vasco con whisky y se acercó a nosotros. Les advierto, caballeros, que no estoy de humor y no me gustaría perder el tiempo. No estamos en los mejores de los momentos en esta localidad. Cato, con un tono serio, simplemente sacó su medallón de los boinas verdes, lo enseñó al sheriff y dijo: No se preocupe, sheriff. Estamos aquí para ayudar. Al fin y al cabo han pedido ayuda al FBI en varias ocasiones y os han rechazado todas ellas. Todas parecen acusaciones y cosas que podrían resolver un condado, ¿verdad? Pero aquí están, sin poder resolverlo. No me malentiendan. Esto no es ningún reproche, ninguna acusación. Somos la caballería y hemos venido a ayudarles. ¿A qué órgano del gobierno pertenecen ustedes, caballeros? Si no son del FBI, ¿a quién pertenecen? Al que les va a ayudar. No importa más, caballero. Si quiere le puedo dejar un escrito que corrobore eso. Más allá de eso, no puedo darle más información. Es confidencial. Lo que le puedo asegurar es que somos profesionales. ¿Profesionales trayendo a un muchacho de menos de 30 años a este tipo de ocasiones? Por favor, caballero, no me tome el pelo. Pareceré cansado, que lo estoy, pero le puedo garantizar que llevo muchos años como sheriff. Sé distinguir a un mentiroso cuando lo veo. Llevo muchos años trabajando en este oficio y he entrenado a muchos jóvenes. Lo que sí te puedo decir es que este joven está más que capacitado para esta misión. Y quiera usted o no, resolveremos este misterio, dijo Cato golpeando fuertemente la mesa.
Ah, y no se preocupe, sheriff. No solamente ha venido este joven, sino también a alguien que tiene este caso realmente cerca de su corazón. Dígame por favor que no es otro niño. No, no lo soy. Dijo un joven detrás del sheriff. Era un hombre menos de 40 años, pero lleno de cicatrices. Su rostro era muy severo y sus ojos estaban realmente hundidos, llenos de cansancio, como si viniese de lejos o porque no hubiese dormido en bastante tiempo. Cualquiera de las dos opciones me parecían muy lógicas, hasta pensaba que eran las dos juntas. Lo más notorio en él es que medía más de 2 metros, y la masa muscular de él también era inmensa. Lo único que puedo decir es, si eres fan de Juego de Tronos, decirte que este hombre ponía la mano en el hombro a la misma montaña. Llevaba una enorme gabardina verde, coronando su cabeza con un sombrero de vaquero. El hombre parecía realmente serio y dijo al sheriff que se apartase, que por favor le dejase hablar con sus amigos. El sheriff asintió casi como un niño pequeño, hablando con un adulto a este coloso, y se apartó y volvió con el mesero en la barra. Gracias por acudir tan rápido, Conrad. Sé que esto es personal para ti también, así que intentemos estar templados para esta misión. Con una mirada que haría palidecer a un depredador, Conrad exclamó: «Oh, querido amigo, no te preocupes. He esperado este momento durante 40 largos años. Esta vez no escapará nadie del séquito del rey Wendigo». La reunión fue algo más que frívola. No solamente tanto Cato como Conrad simple y llanamente hablaban del plan. Salvo los formalismos iniciales, no había ninguna otra interacción. Esa amistad que Cato y Conrad habían afirmado al principio, luego ya no se notó apenas. El plan de acción va a tener 2 partes. El primer día será de reconocimiento, y cada uno tiene una tarea, ya que necesitamos peinar bastante área, y de habernos equivocado, aunque sea un poco, eso puede traducirse en una decena más de Wendigos, y tenemos que tener el número bien exacto para poder hacer un plan en el segundo día. El segundo día aún lo estoy elaborando, está pendiente del primero, aunque, Conrad, ¿tú tienes alguna sugerencia? Gracias por darme la palabra. Teniendo en cuenta que soy el mayor experto en Wendigos. Bueno, teniendo en cuenta que tú eres el maestro, te dejé hablar al principio, pero esa idea no me parece para nada óptima. ¿Por qué? Simplemente vamos a peinar la zona. No sé cómo estará tu memoria, maestro, pero no nos estamos enfrentando a un nido con una inteligencia promedio. Es un nido donde hay un rey Wendigo. La inteligencia colectiva de los Wendigos está unida al gobernante, y de ser este gobernado como hemos esperado por un rey Wendigo, siendo las posibilidades casi del 100%, esos Wendigos no van a andar solos, y en caso de nosotros ir en solitario, nos podrán emboscar con mucha facilidad en su propio territorio. Así que sugiero que andemos los 3 juntos. Sí, es un poco más tedioso y tardaremos más. Y si es necesario alargar este proceso un día más, se alarga. Esta cacería tiene que ser perfecta. Y no podemos dejarnos llevar por las emociones de más. No importa que haya un caso de desaparición más, lo podremos sobrellevar sobre nuestros hombros. Es un peso que nosotros los cazadores aceptamos. Al fin y al cabo, aunque desaparezca uno, podremos salvar a cientos, incluso miles. En los ojos de Cato se vio la misma determinación que en Conrad. Conrad había pasado 40 años puliendo el arte de cazar Wendigos y todos sus semejantes. Así que Cato no tenía ni siquiera un atisbo de duda en sus palabras, y simplemente asintió. Sabía que él era uno de los mayores veteranos en la caza de monstruos, pero, obviamente, al dedicarse a cazar a tanta variedad, no se especializó, con el pasar de los años, en un monstruo concreto. Conrad sí, así que él sería el que llevaría la caza, ya que los propios ojos de Cato, sin necesidad de decir una palabra, se veía un tono de vergüenza a la vez que admiración. Conrad mantenía mucho más el temple que él, siendo mucho más joven, lo cual no le gustó nada, no por la actitud de Conrad, sino por la suya misma. Se notaba la vergüenza sobre sí mismo, pero Cato, en toda su experiencia,
no se quedó en ese estado mucho tiempo. Se recompuso, no solamente por sí mismo, o para él, sino para mí también, ya que él veía cómo yo le miraba detenidamente, con ojos de miedo e inspección, dándose cuenta que en esta misión no solamente estaba su ego y orgullo herido durante épocas pasadas, no, también estaba la vida de su pupilo y un amigo que venía a él en acto de venganza y purificación. Esta pequeña lección, aunque fue expresada en pocas palabras, tuvo un impacto abrumador sobre Kato, haciéndole entrar en un estado de concentración y relajación que hizo ver de nuevo su carácter. Volvió a relajar la mirada y su rostro volvió a ser sonriente. Yo, al ver este estado, obviamente también me tranquilicé. Esa era la expresión más habitual que yo había visto en Kato y era la que yo usaba como guía. Gracias, viejo amigo. Me has vuelto a dar la concentración. Y bueno, como dice el dicho, un día te lavo yo las manos y otro día me las lavas tú. Yo obviamente no sabía a qué se referían, pero no necesitaba ni siquiera saberlo. Era simplemente una deuda que tenía Conrad con Kato, y eso era más que motivo para que Conrad, siendo un hombre de honor, le devolviese este favor cuando fuese necesario. Conrad solamente asintió. Tras otro breve intercambio de información y anécdotas entre los dos adultos, sin esta tensión anterior, Kato volvió a llevar la conversación de manera habitual, contando anécdotas de risa y mis primeras cacerías en grupo y solitario. Conrad por primera vez lo vi sonreír. Era una risa bastante juvenil y eso me terminó de relajar. Tras este pequeño intercambio de palabras, cada uno se fue a su descanso. Obviamente, como solamente había un motel en esa localidad, los tres fuimos en la misma dirección. Conrad se quería quedar en la primera planta, mientras que nosotros estábamos en una habitación en la segunda. Kato y yo estábamos en la misma habitación, y no tardamos mucho una vez subimos las escaleras y entramos a la habitación. Ni siquiera quisimos quitarnos la ropa. La tensión y la premura en venir tan rápido a esta localidad nos había agotado física y mentalmente. Lo único que teníamos con Conrad previsto era despertarnos a las 7 y empezar a hacer lo que habíamos comentado muy temprano. A las 7 en punto estábamos, tanto Kato como yo, a punto de salir por la puerta. Conrad ya estaba abajo esperándonos. Cuando nos encontramos no dijimos ninguna palabra hasta salir del motel. Adentrándonos en los oscuros bosques que rodeaban a la localidad, el silencio se rompió. Los tres nos pusimos en un círculo y Conrad sacó un mapa de la región. Señalando un área que dijo haber hecho en la noche, exclamó: La última desaparición fue antes de ayer, y los wendigos, dependiendo del tamaño del nido, suelen comer cada 2 días, así que tenemos algo de tiempo, aunque seguramente ya estén acechando para su siguiente comida. Suelen ser animales bastante metódicos y suelen calcular la siguiente presa, así que seguramente nos encontremos una patrulla. Tenemos 2 opciones en caso de que pase eso. Si es una patrulla lo suficientemente pequeña para nosotros encargarnos de ella, lo haremos. En caso contrario, tendremos que escondernos o huir. La verdad, prefiero que nos escondamos, ya que si huimos podemos dejar rastro y ellos seguirnos. Tengo un perfume que está hecho con hormonas de Wendigo. Tomando solamente una muestra reactiva de un rastro de Wendigo de este nido, podré hacer la mezcla estable y de esa manera pasar desapercibido como uno más de este nido. No te preocupes, en caso de emboscada podremos hacer frente. El grupo, aunque tenga la mayor cantidad de Wendigos posible, la podremos manejar. Vengo más que preparado para la ocasión. Yo no sabía a qué se refería Kato, ya que él fue el que hizo las bolsas y a la vez fue el que ya las tenía preparadas con antelación. Yo no llegué a ver la cantidad de cosas que él había guardado y por ende no sabía ni la cantidad de artilugios ni armas que teníamos a nuestra disposición enteramente. Kato había extraído de la bolsa, la cual parecía ser mucho más pequeña de lo que era en realidad, un rifle de asalto americano modificado. Balas hechas de muérdago, mercurio y también varios aceites inflamables. Los wendigos suelen tener debilidad al fuego, pero recordemos también que tienen una parte aún humana, y el mercurio es muy venenoso para nosotros, así que también lo es para ellos. Aunque crean que se han ido del lado de la humanidad, siguen siendo esclavos de la misma.
Y he de entender que tienes 3 rifles iguales, ¿verdad? En esa bolsa tuya, que es más pequeña por fuera y más grande por dentro, ¿verdad? Kato asintió fielmente y dijo que sí. Esta ocasión tiene que ser una caza perfecta, y obviamente mi vieja mochila nos iba a ayudar con esa tarea. Además, tengo un último regalito. Mirad. Para luego hacer que de los mismos rifles de la parte delantera saliese un cuchillo, haciendo este tener bayoneta. Estábamos más que preparados para encontrarnos lo que quisiera el bosque. Por desgracia, mientras estábamos haciendo casi la mitad de la inspección, viendo varios grupos de lejos y viendo las entradas del nido, cada vez estaban más serios Kato y Manfred. Viendo la escena, intenté romper el hielo. Manfred, si tú te llamas Conrad, ¿por qué te has presentado de esa manera? Porque es un hombre de honor, y hasta que no lo haya recuperado, no puedo volver a usarlo con la misma fluidez. ¿Eso está unido a lo que tienes tú como condición? Obviamente no soy tonto, y me doy cuenta que tú no puedes tener 60 años. ¿Te refieres a mi experiencia como cazador, verdad? Sí, Manfred es el nombre que me puso mi padre, y Conrad el que me puso mi madre. Mi padre falleció contra el último rey Wendigo. Por eso no quiero que me llamen Manfred, porque yo no pude salvar a mi padre cuando murió. De ahí que prefiera que se me llame por mi segundo nombre. Mi padre y yo pertenecíamos a una de las pocas ramas de la Orden de los Teutones que sobrevivió tras la época medieval. Y aun sabiendo que nos íbamos a encontrar algún momento de nuestra vida, un final, siempre queremos que sea de una manera digna de un guerrero. En mi caso no. Un Wendigo me emboscó por la espalda y me dejó inconsciente, empezando a transformarme en uno de ellos. Mi destino tenía que haber sido transformarme en una de esas inmundas bestias y luego haber sido asesinado por un cazador. Pero no pasó así, ya que mi padre me rescató a la mitad de ese proceso, dejando el proceso a medias. Y eso a él le costó la vida, ya que, habiéndome rescatado, no se dio cuenta de sus alrededores, y el rey Wendigo vino por la espalda y lo empaló con sus garras. Y yo no pude hacer absolutamente nada. Solamente vi cómo se llevaba el cadáver de mi padre al bosque, riéndose de mí, dejándome con vida y haciendo que ningún otro Wendigo me atacase. Yo salí del bosque, y días después, varios cazadores, junto a Kato, que también tiene su historia con ellos, derribaron al rey, pero uno de los Wendigos bendecidos o lugartenientes de él logró escapar. Como ves, ese Wendigo alcanzó ahora el título de rey, haciendo su nido lejos del anterior y así propagando de nuevo la semilla que esta vez no se irá a ningún lado. Sabía que Kato no me iba a contar cuál era su historia, la descubriría más tarde, pero justo cuando estaba a punto de agradecer a Conrad por haberse sincerado conmigo y haber abierto el baúl de sus recuerdos, nos emboscaron. El único que se sorprendió fui yo. Sin embargo, Conrad y Kato no se movieron en ningún momento. Ellos parecían como si se lo estuviesen esperando desde hace bastante tiempo, como si fuesen conscientes de que estábamos siendo perseguidos desde hace un buen rato. Los dos se miraron y apuntaron rápidamente al objetivo, ya que era bastante voluminoso. Estaba acompañado de 4 grandes Wendigos con grandes cornamentas. Esos de por sí ya medían más de 3 metros, pero no, ninguno de ellos era el rey, ya que detrás de ellos había una inmensa figura, que viendo la altura de la misma yo calculaba que eran cerca de 4 metros. Esa figura miraba todo desde lejos, con unos ojos profundamente rojos, como faros en la oscuridad. Aunque ninguno teníamos la agilidad de nuestro amigo Coyote, no nos era necesario, ya que manteníamos a esos 4 lugartenientes lejos. No eran tontos, y sabían que tenían que esconderse detrás de los árboles, y eso es lo que hacían. En el momento que nosotros apuntábamos a alguno de ellos, otro aprovechaba para esconderse detrás de otro árbol más cercano a nosotros. Poco a poco nos estaban arrinconando, y por si fuese poco, no venían solos, ya que una horda de Wendigos menores les acompañó, saltando hacia nosotros sin ningún reparo, sabiendo que iban a morir con total certeza, pero parecían estar poseídos por unas
ansias de devorarnos que se lo notaba en los ojos, un hambre atroz y voraz que parecía hacerles perder los estribos, los pocos estribos que tuviesen estas bestias. Nosotros los derribamos, pero poco a poco teníamos que ir retrocediendo. Al fin y al cabo, mientras uno terminaba su cargador, el otro le iba cubriendo, y nuestra munición tampoco era eterna. El rey Wendigo lo veía todo desde la penumbra, sin enseñar en sí su figura, sabiendo que más tarde o temprano íbamos a ser arrinconados e íbamos a caer. La balacera duró casi media hora. Cato estaba ya fatigado, pero Conrad no mostraba ni un ápice de cansancio. Yo apenas mantenía el rifle derecho. Estaba muy cansado, no solamente porque era un rifle bastante grande para alguien tan joven como yo, sino que el retroceso, teniendo en cuenta mi escasa formación militar, me agotaba muchísimo, y eso me hizo más un estorbo que un apoyo en esta misión. Yo me preguntaba que por qué me habían traído, pero sabía que más que un apoyo logístico, era un apoyo emocional para mi maestro, y no podía defraudarlo. Pero, más tarde o temprano, aun cuando yo había recuperado las fuerzas a base de pura fuerza de voluntad, uno de los Wendigos llegó a alcanzar la pantorrilla de Cato, haciéndolo caer de rodillas. Aunque el Wendigo había sido abatido, Cato había perdido una importante movilidad, y ahora estábamos casi anclados al suelo. Cato, de alguna manera, logró sacar una botella que tenía en su mochila y se la tiró a la herida. La herida cicatrizó rápidamente, pero parecía ser un proceso bastante lento. Yo sabía que esa era una poción curativa, algún truco de Cato, pero eso no fue suficiente, ya que entonces se plantó delante de nosotros uno de los lugartenientes y lanzó a Cato con un manotazo volando hacia atrás. Conrad se irguió derecho contra este ser y enseñó sus armas. Al fin y al cabo, no podía haber venido desarmado y solo cogiendo los rifles de Cato. No, él tenía esto preparado desde hace años y apuntó debajo del mentón con unas pistolas gemelas y accionando el gatillo, haciéndolos rugir como dos leones coléricos. Con una le disparó a este bajo el mentón, volando los sesos por encima del aire, haciéndole ver a los otros Wendigos cuál era su destino si se acercaban de más. Los otros tres, viendo esta escena, en vez de desmoralizarse, simplemente se enfadaron más y cargaron los tres contra Conrad. Conrad no se asustó en ningún momento, simplemente se hizo más imponente aún. Su determinación era más dura que el hierro y lo estaba haciendo ver con cada paso que daba, plantándose a escasos metros de ellos, haciendo alarde de una increíble destreza marcial. Los esquivó a los tres, disparando sucesivas balas, dándoles en zonas muy importantes, dejando que cada uno no pudiese ni siquiera andar, cayendo al suelo, casi como si fuesen trozos inútiles de carne. Viendo que solamente venían alaridos de ellos, empezó a dispararles en la cabeza metódicamente, y cuando solamente quedaba uno, una imponente figura rugió de entre los árboles. El rey Wendigo estaba preparado para entrar en acción, pero Conrad, por imponente que fuese y grande su determinación, era simplemente una sombra de lo que era el rey Wendigo. Era mucho más imponente, y su rostro era algo despertado de una pesadilla. Su rostro era casi humano, pero sus dientes ya no eran humanos, provisto de un gran cuerpo, con unas manos llenas de garras y coronado por un rostro pálido con una corona hecha de huesos humanos. Ese ser sabía que uno de los dos iba a morir y su mirada decía que no iba a ser él. Pero en ese lapso de tiempo, Conrad no se dio cuenta de que tanto Cato como yo nos pusimos a su lado. Esta batalla no le iba a luchar, esta vez solo. Cato esta vez podría cumplir su venganza y Conrad al fin poder recuperar su honor. En mi caso, simple y llanamente, en mi tierna inocencia, no quería dejar que mi maestro muriese este día. Cada uno tenía sus intenciones, pero el rey Wendigo tampoco nos dejó ahondar demasiado en los pensamientos, ya que se abalanzó sobre los tres, teniendo a Cato como presa, sabiendo que era el que más herido estaba, y que yo solamente había tenido unos pequeños arañazos en los brazos que podía haber esquivado con facilidad. Y Cato era consciente, y en vez de aceptar el hecho de que iba a cargarle y apartarse de delante de él, Cato cargó contra él,
con una determinación que igualaba la del Rey Wendigo. El Rey Wendigo se sorprendió y se lo notó en el rostro, pero esa sorpresa no duró mucho. Kato quería hacer una finta por debajo de sus pies, pero el Rey Wendigo tenía una ase en la manga que no habíamos visto. Estaba provisto de una cola que hacía parecer una maza hecha de huesos. Su cola había sido injertada con huesos humanos, puntiagudos y afilados, suficientes para destrozar la carne humana y dejar hechos pedazos los huesos. Igual que lo hizo el Rey Wendigo cuando rompió con sus dientes los huesos que tenía ahora de sus anteriores portadores en la cola. Kato, aunque vio la escena a cámara lenta, no pudo esquivar ese golpe y lo lanzó volando contra un árbol. Parecía casi un cliché en esta pelea, que Kato no pudiese participar de manera activa y plena, sino que permaneciese apartado como un actor secundario en esta obra. Conrad aprovechó la oportunidad y cargó en el lateral hacia el Wendigo, disparándole una andada de balas hacia los brazos, siendo realmente efectivos, viendo como su rostro empezaba a llenarse de dolor. Conrad, sabiéndolo, redobló sus esfuerzos, haciendo que el Wendigo esta vez se pusiese de rodillas, debido a que Conrad le había herido profundamente las piernas. Pero el Wendigo no solamente tenía esas sorpresas, ya que de detrás de él salieron dos brazos que agarraron súbitamente a Conrad. Él no tuvo tiempo de reaccionar, ya que el Rey Wendigo le acercó vertiginosamente hacia su boca, decapitándolo casi al instante. Viendo la escena, yo había dado ya la pelea por perdida, Kato inconsciente y Conrad muerto. Yo sabía que no tenía ninguna posibilidad, pero justo en ese momento, la gabardina de Conrad caía desde sus hombros y un chaleco, que parecía ser explosivo, se accionó. Apenas me dio tiempo para protegerme de la luz cegadoramente blanca que invadió todo el lugar. Acompañando la luz, la siguió una sonora trompeta. No entendía de dónde venía. Lo último que recuerdo sentir es ese estruendo que me hizo caer inconsciente. Al despertar, la escena era de otro mundo. Kato me había despertado y me había ayudado a ponerme en pie. Él estaba igual de herido que yo, e igual de asombrado, ya que a nuestro alrededor todo estaba hecho de plata. Y el Rey Wendigo estaba congelado en un rictus de muerte como una estatua de plata. Kato no lo dudó un segundo, y desenfundando uno de sus cuchillos, cortó una pequeña rama que se había vuelto de plata. Para la sorpresa de los dos, no se había bañado en plata. Literalmente todo lo que tocó, sin contarnos a nosotros, se había vuelto de plata. Solamente nuestro equipamiento y nosotros mismos no nos habíamos convertido en plata. Una pobre ardilla que estaba justo en la zona en el momento del conflicto, ahora era una estatua decorativa que nos íbamos a llevar con nosotros como muestra de nuestra victoria, además del cuerno del Rey de los Wendigos, acompañado del cuerpo de nuestro amigo, que había quedado de rodillas, pero no en el suelo. Él había recuperado su honor, y así es como él había acabado con el Rey Wendigo, y nosotros habíamos visto cómo él, tras esta hazaña, había recuperado su honor. No había visto nunca qué es lo que pasaba tras el conflicto. Siempre, cuando llegaba la hora de la limpieza, alguien se encargaba de los desperdicios y los desperfectos, pero esta vez Kato los llamó delante mía. Un hombre anciano, con un traje pulcramente limpio, apareció en la escena, como si fuese un demonio. Eso era lo que mi instinto me decía. Tras hacer una pequeña reverencia, me fijé en este hombre. Tenía una máscara de un doctor de la plaga. Aún así, se veía que sus orejas terminaban en punta. Además, tenía una aura realmente fuerte, pero nada agresiva. El hombre abrió su gabardina y de ella salió un enjambre de pequeños demonios que hacían casi retroceder al tiempo. Pero decir retroceder es en sí algo que no tendría sentido. Estos seres se veía que usaban magia. Simple y llanamente hacían volver escasos minutos en el tiempo al escenario que estábamos nosotros presentes. Aún así, nos dijo que nuestro amigo no podía volver a ser de carne y hueso. Aún así, se frotó la máscara como si fuese una barba y exclamando dijo: Quizás hoy pueda recuperar algo. Señaló un pequeño diario que tenía Conrad en su cintura. Él
Usando él mismo la magia, hizo hacer que el objeto dejase de ser de plata y se la entregó a Kato. En ella encontró un montón de escritos de preparaciones y combates anteriores. Kato los hojeó por encima y asintió en muchas ocasiones. Luego de agradecerle al doctor nos retiramos todos, cada uno en una dirección opuesta. Kato y yo fuimos de vuelta a nuestro coche y el misterioso doctor de la plaga en dirección opuesta, adentrándose en el bosque para fundirse de nuevo con la oscuridad. En ese momento me armé de valor y le pregunté a Kato qué es lo que había visto en el diario. Sus aventuras y sus notas de caza, la mayor parte de ellas de Wendigos, aunque hay otro tipo de no muertos escritos, pero ya te hablaré de eso en detalle en casa. Quiero relajarme un poco y distraerme de esta aventura. Como entenderás, he perdido a un viejo amigo y necesito recomponerme. El viaje de vuelta fue bastante tranquilo. Ninguno de los dos quisimos intercambiar muchas palabras, pero una vez en casa y una vez descansado 2 días, Kato me llamó al salón de su hogar. Mira, Kato fue un amigo que conocí desde que era joven, ¿vale? Lo conocí cuando era solamente un infante en Alemania. Lo conocí merodeando a las afueras de la Jungla Negra, ese inmenso bosque de Alemania. No sabía apenas hablar de manera fluida en alemán. Estaba aterrado el joven y lleno de heridas por todos lados. No sabía quién era ni de dónde venía. Tenía una amnesia temporal. Lo adopté. Lo traté como si fuese otro de mis hijos. Verás, yo he tenido a lo largo de toda mi vida 3 hijos. Y él era amigo de mi segundo hijo. Lo traté como uno más. No fui para nada despectivo ni diferente con él. Por lo que vi, lo apreció mucho. Mi hijo, que era ya casi adulto, jugaba mucho con él. Y cuando mi hijo se graduó como cazador, lo adoptó a él como pupilo. Después de eso, ambos fueron en busca de aventuras, buscando su propio camino. Mi hijo, a diferencia de ti, fue entrenado desde pequeño, por eso se pudo graduar con honores, por así decirlo, antes. Y un día, mi hijo vino destrozado. Es normal venir herido y hasta mutilado de un enfrentamiento contra los seres de la oscuridad, pero mi hijo vino muy decidido. Dijo que apareció un nuevo tipo de Wendigo, una evolución. Yo obviamente le dije que no. Los Wendigos eran no muertos y muy pocas veces los no muertos evolucionan. Como bien sabrás, los no muertos son una de las especies de seres malignos que muchas veces se congelan en el tiempo. Literalmente se quedan anclados a un deseo o a una ambición que tuvieron en vida. Me comentó que existía un ser que él mismo había llamado el Rey Wendigo. Yo no dudé de su palabra y reuní a un gran grupo de cazadores. La mitad, incluyendo a mi hijo, muriendo delante de Manfred. Pero el más perturbado no fui yo, sino fue Manfred, ya que reconoció varias facciones de ese Wendigo. Ese enfrentamiento rompió la amnesia de Manfred, ya que miró al ser a los ojos, y los ojos tenían el mismo color que los suyos. Se dio cuenta que se estaba enfrentando a su padre, y por eso maldijo al ser y lo decapitó. Ese ser portaba consigo un diario que demostraba el linaje de Manfred. Un gran duque decidió retirarse a una región montañosa y boscosa donde hizo una comunidad de cazadores. Esa comunidad está reflejada en este diario, y Manfred encontró la verdad gracias a esta carta. La carta era un papel arrugado llenas de viejas gotas de sangre. Decía así: Hola querido hijo, si estás leyendo esto es porque obviamente he fallado mi cometido. Yo, igual que tú, somos de una pequeña comunidad al norte de aquí, la Jungla Negra. Es un pueblo pequeño, una comunidad remota, cerrada, la cual se vio obligada a apartarse de la sociedad para no perder sus costumbres. Nos conocen como Monsterjäger o cazadores de monstruos, ya que a pesar de vivir en armonía con la naturaleza, también la defendemos. El equilibrio entre lo que vulgarmente se conoce, lo sobrenatural. No es más que simples criaturas que han estado durante años entre nosotros, desde el comienzo de los tiempos, pero ahora se han exiliado. Están vistas como fantasías. Mi esposa, por desgracia, no pudo con esta vida, ya que el bosque suele dar advertencias, y ella pareció no hacerle suficiente caso, llegando a morir contra una criatura que llegó de manera invasiva a este lugar que era nuestro santuario y lo invadió.
Eso generó un desequilibrio en toda la zona y te dejó, a ti hijo y a mí, los únicos supervivientes de nuestra comunidad, al cual yo te he entrenado de alguna manera estricta, lo sé, pero sé que más tarde o temprano recordarás mis enseñanzas. Seguramente, como he dicho antes, si estás leyendo esto, he tenido el mismo destino que tu madre, y puede que siga las mismas costumbres de nuestra orden, ya que antes de partir en mi misión, una influyente comunidad acudió a mí para que me sometiese a sus reglas y el pueblo formase parte a ella. Yo le dije que los únicos que quedábamos éramos nosotros, así que perdió el interés, y yo me adentré al bosque, sin ti, para cazarlo. Sé que no estabas preparado, así que lo hice por mi cuenta. Hoy acabaré con esta plaga que está multiplicándose en el bosque. Esta plaga que se llama Wendigo. Si estás leyendo esto, hijo, no te culpes. No fue culpa tuya por subestimar el horror, igual que yo, que invadía este bosque. Ten orgullo y no pidas ayuda a los cazadores. Ellos son débiles. Tienes que ser tú el que resuelva este asunto. Tienes que ser fuerte, ágil y sobre todo nunca confíes en nadie, Manfred. La carta me parecía extraña. Un instinto dentro de mí me decía que había más información de la que se veía a simple vista, así que la puse a contraluz, viendo unos extraños números que para mí no guardaban ningún sentido. Aún así se lo dije a Cato, el cual hizo lo mismo, pero a diferencia de mí, abrió los ojos como platos. Sorprendido dijo: Eureka, chico. Parece que ahora tenemos otra misión. Pero, para nuestra desgracia, su hogar estaba en Montana, un lugar que, aunque es bello, era el peor lugar para estar buscando una casa en el bosque, ya que Montana entera era un bosque. ¿Por qué demonios todos los cazadores tenéis que tener casas apartados de la sociedad? ¿Tenéis algún miedo con que se cuele alguien y vea vuestra colección de cabezas decapitadas o ballestas? Cato? Más bien es para que no escuchen gritar a cualquier ser que estemos interrogando, secuestrando o invocando en nuestro hogar. Dijo esto último con un tono casi irónico. ¿Invocando? El hogar de Conrad no era tan lujoso como el de Cato. Era literalmente una casa-cueva. Al intentar tocar la puerta, la misma se abrió sola y una escoba vino a recibirnos. Cato la saludó como si fuese una vieja amiga y ella bailoteó alrededor de él. No me gustaba mucho la magia, pero he de decir que esta era bastante graciosa. Cato luego se sentó y preguntó a la escoba si sabía de algo que el amo tenía guardado para él. La escoba luego fue dando saltitos hasta que llegó a una estantería y golpeó con la madera la puerta de la misma. Cato la abrió con la misma llave que tenía el mueble en sí puesto. Dentro encontró unas instrucciones que Cato, como última voluntad de Conrad, tendría que seguir para descubrir más información del creador del Rey Wendigo. Parecía que el ser que estaba promoviendo que muchos seres saliesen del orden natural de su propia creación era un vampiro de la familia alemana de los Karsten. No tardamos mucho en mirarlo todo y hacer como decía en el libro, prenderle fuego a toda la casa. Cato guardó todo lo que era esencial en una especie de mochila que parecía albergar, como dijimos en otras ocasiones, más de lo que parece por fuera. Luego, cogiendo también la escoba, nos fuimos del lugar, prendiendo la cueva y viendo cómo se derrumbaba para que el humo apagase el fuego que quedaba, y de esta manera la cueva era como si nunca hubiese existido. Cato estaba preocupado, se le notaba en el rostro. Mira, chico, cualquier ser que es más viejo que yo me da mala espina. Y los vampiros cumplen más que un requisito para que me caigan mal. He de decirte que a diferencia de los seres animalísticos a los que nos hemos enfrentado, los vampiros son distintos. Porque lo único que los distingue a ti, a mí y a un vampiro es que ellos son en esencia más astutos que tú y que yo, porque han vivido más, y el tiempo siempre da astucia. Pero, a diferencia de nosotros dos, ellos casi siempre es para el mal. Son igual que los liches, no muertos superiores, y por ende pueden controlar a otros no muertos inferiores. También tienen
poderes mágicos y tienen gran afinidad con los demonios. Los Korstan son una familia de aristócratas. Se les da bien todo lo que he dicho anteriormente, y por si fuese poco, son de los mejores magos vampíricos. Por ende, no nos conviene ningún enfrentamiento contra ellos. La mayor parte de los Korstan podrían decapitarnos antes de que nosotros siquiera tuviésemos la oportunidad de desenfundar nuestras armas. Pero no todos son Korstan, y es una familia muy ilustre como para mancharse con cualquier asunto mundano. Normalmente suele tener familias cadete que hacen el trabajo sucio, con la esperanza de que alguno de sus miembros pueda ascender a la familia, pero muy pocos pueden lograr eso. Nuestro objetivo es ver si un Korstan de verdad está junto a estos acontecimientos que nos hicieron sentir tanto dolor. Pero solamente conozco un Korstan y no es que me lleve muy bien con él. Así que te pido un favor, por favor, mantén la calma. Nuestro viaje en avión fue realmente extraño, ya que obviamente nosotros no podemos viajar en un avión comercial, así que un avión privado, amigo de Kato, nos llevó a Alemania. Ahí todo era extraño para mí, incluso el olor. La gente era fría y austera y me miraba siempre con desconfianza. Aún así sentía cierta familiaridad con Rumanía, pero muy escasa. Lo suficiente como para que me sintiese cómodo en las regiones poco pobladas de la Alemania a la que nos estábamos dirigiendo. Un lugar coronado por un gran castillo que estábamos viendo a lo lejos, que parecía ser nuestro objetivo. Pero antes de llegar, una anciana apareció en nuestro camino. ¿Turista donde los Korstan? ¿Qué hacéis tan lejos de la civilización? Vengo a ver a Erika. Dile que él está buscando Kato. Es algo de vital importancia. El tono calmado de Kato hizo que la anciana le dejase de mirar con desconfianza, y yo le pregunté que por qué había hablado con esa anciana, qué iba a saber ella de vampiros. Pero la anciana se alejó un poco de nosotros y tapándose la boca llamó a alguien. Tras una breve conversación, nos dijo que podíamos continuar, aunque lo dijo con un tono de tristeza, ya que se le notaba que sus colmillos estaban realmente blancos. No me había fijado hasta ahora de que esa mujer era un vampiro. ¿Pero Kato? ¿Cómo es que un vampiro es tan anciano? ¿Y por qué está a plena luz del día si estamos todavía a las 4 de la tarde? Bueno, chico, he de decirte que la mayor parte de los vampiros no es como conoces tú en tu país, ¿vale? Ah, es verdad, tú no los conoces ni siquiera, los tuyos. Mira, los vampiros alemanes se les conoce por una cosa, y es la magia. Y entre esas magias existe la de cambiar de aspecto. Y de no haber respondido bien, los otros 8 vampiros que estaban escondidos en los laterales se nos habrían abalanzado y obviamente habríamos muerto los dos. Pero no te preocupes, eso no iba a pasar. No iba a venir al cubil de unos vampiros sin estar preparado. Bueno, chico, bienvenido a Alemania. Aquí es donde va a terminar tu formación, en el hogar del archiduque Rudolf Otto von Korstan. Un hombre que dirige su familia con mano de hierro desde hace 800 años. Un hombre con el que yo no me llevo bien. Y un hombre que nos dará respuestas a la muerte de Manfred. El camino estaba bien pavimentado. Al acercarnos al castillo nos dimos cuenta de sus megalíticas dimensiones. Se notaba que no solamente realizaba sus labores protectoras como cualquier otro castillo, labores diseñadas por mentes siglos atrás, no. Su propósito se notaba lejos de esa primera característica. Se notaba que su intención era denotar autoridad, una autoridad cargada de violencia. Sé que lo sabes de sobra, pero quiero recordártelo. Aquí no tenemos ni autoridad ni poder alguno. Aquí somos invitados y por mucha rabia que nos llegue a dar, alguna conversación que vayamos a tener con el señor del castillo, no debemos hacerle enfadar, debemos mordernos la lengua si queremos salir vivos de ahí. ¿Crees que intentará matarnos, maestro? Esa pregunta no tiene ni siquiera sentido, chico. No te quepa la menor duda de ello. Aún así, debes aparentar seguridad y fortaleza por fuera, aunque por dentro estés cagado de miedo. Nadie te atacará si no sales huyendo. Son depredadores. No atacan si saben que pueden salir heridos. Aunque sean inteligentes, siguen siendo animales por dentro. Al encontrarnos a las puertas del castillo sentí algo extraño. Ante las mismas se veía una especie de efecto extraño en el aire,
como si existiese sobre las mismas puertas y el muro del castillo otra muralla invisible. Es una muralla mágica, muchacho. No solo oculta el verdadero aspecto del castillo, sino que los protege del sol, de otros seres y, recuerda, estamos ahora en su nido. No creerás, sinceramente, que ellos le van a temer al sol en su propio nido, ¿no? Dijo Cato con una sonora carcajada. Lo veía realmente serio y tranquilo a la vez. Y no sabía si estaba, igual que yo, muerto de miedo por dentro o estaba de verdad cómodo. Aunque conociéndolo, seguro que era esto último. Al pasar la barrera, me dio una sensación de pesadez muy fuerte. Era como si hubiese subido a una altitud de 1000 metros. El propio aire era más escaso. Los árboles, que por fuera se veían bellos y frondosos, dentro estaban marchitos, como si se hubiesen transformado en muertos vivientes siglos atrás como los dueños de este castillo. Lo más curioso es que los mismos se movían levemente, fenómeno realmente extraño, ya que dentro no había viento, el aire estaba estancado, pero ¿qué iba a importarle eso a un vampiro al fin de cuentas, ya que no usaba sus pulmones? El castillo, que antes estaba esculpido para denotar imponencia, ya no transmitía esa señal. Ahora enseñaba su verdadero rostro, un castillo hecho con piedra negra, con grandes ventanales de vidrio rojo. Eso fue lo que pensé. Más tarde me di cuenta que lo rojo no era el vidrio, pero en la entrada una dama pálida, como la luna misma, pelo plateado y unos bellos ojos rojos, nos esperaba. Nos saludó con un aire aristocrático, aunque con una mirada de desprecio, y sin dirigirnos una sola palabra, nos indicó con la mano que la siguiéramos. Al entrar vimos una lujosa entrada con una decoración barroca, con paredes llenas de cuadros cuyos ojos nos seguían al andar. Las luces eran rojas y azules, en candelabros que estaban colgados en las paredes, junto a otras velas que estaban puestas de manera individual. Lo más curioso es que parecían no derretirse, por ende entendí que no se consumían al ser encendidas. Magia vampírica, pensé con desprecio. Por cada paso que nos adentrábamos en ese castillo, sentía que entraba en las fauces de un gran depredador, que seguramente fuese el señor de ese castillo. Seguido de este instinto de depredación, estaba el mío, el de supervivencia, que me gritaba ¡corre!, en una dirección opuesta al lugar del que me estaba dirigiendo esa dama pálida, como si mi cuerpo fuese sabio y me advirtiese de lo que estaba por pasar. El recorrido, contrario a lo que sería un castillo convencional, en vez de conducirnos a una dirección lógica, izquierda, derecha, en el mismo nivel donde se esperaría estar la sala del trono, este fue distinto, ya que la dama nos condujo escaleras abajo. Los pasillos, igualmente lujosos, conducían una planta entera, hasta encontrarnos ante una imponente puerta de madera de ébano, con cráneos bestiales como decoración. Tras dar 2 toques, la dama ante la puerta pasó a abrir la misma, 2 inmensas puertas que eran tan grandes como 2 hombres, sin dificultad alguna, como una persona empujando una pequeña ramita con la punta de los dedos. Y tras esa acción, se fue por los pasillos de la sala sin despedirse siquiera, mirándonos con desprecio antes de desaparecer en la oscuridad de los mismos pasillos. Inspeccionando la instancia, vimos que en un trono hecho de marfil se encontraba un corpulento hombre con cuidada barba y ropas nobles de color negro y oro, sentado de manera elegante. Su rostro, aunque serio, tenía una mirada dirigida hacia nosotros que estaba cargada de curiosidad a la vez que profunda intención asesina. Al fin llegas, Cato. Me preguntaba cuándo ibas a hacer algo útil y vinieras arrastrándote como el gusano inmundo que eres. Te dije tarde o temprano tu vida estaría en mis manos, dijo con una voz cargada de veneno y satisfacción. Cato le habló como si nada, como si todo lo que hubiese dicho no le afectó en absoluto. Puso un tono jovial y educado y exclamó: «Los hilos del destino son más flexibles de lo que uno cree, gran varón, y no estaría aquí si el destino de ambos no estuviese cruzado. Bien sabrá que sus prácticas
no son precisamente de mi agrado. El varón, serio, miró a Cato y se levantó para acercarse al mismo, estando cerca de él, rostro a rostro. ¿Y en qué me podría ayudar un mortal como tú? ¿Acaso sabes algo que yo no? ¿Cree de verdad, gran varón, que habría venido aquí poniendo mi vida en peligro para nada? Claro que sé algo que tú no sabes. Es bien sabido que tu hijo mayor y tú nunca fuisteis muy cercanos, que digamos. Sin embargo, tengo pruebas que intenta destronarte, algo que ya te habrías temido tarde o temprano. Los ojos del duque se abrieron de par en par. Sigue hablando, pero cuidado, Cato, porque si no me gusta lo que vas a decir, te garantizo que tu cabeza decorará estos muros y tu cuerpo dará de comer a los necrófagos. Tu hijo ha confabulado para ganar poder a tus espaldas. Hizo un pacto con un demonio en el sur de los Estados Unidos, justo donde vivimos nosotros, mi pupilo y yo. Lo sé porque un viejo conocido tuyo, Conrad o Manfred, como quieras llamarlo, murió por culpa de eso. Y sé que es estimado para ti, porque es del mismo linaje que tú. Una pena, ¿sabes? El último descendiente del linaje de mi querido hermano ha muerto. Pero eso ya lo sabía. ¿A que sí, Conrad? Desde que había entrado en la sala me sentía observado, pero ahora entendí el porqué. Entre esas miradas ocultas en la oscuridad estaba Conrad, que se mostró ante nosotros con una piel más pálida que antes y con un rostro limpio y pulcro, sin cicatrices, salvo una que tenía en el cuello. También era notorio, junto a los ya colmillos vampíricos. He recuperado mi honor, Cato, y me alegro que hayas encontrado mis notas. Ahora mi tío creerá que no es solo una invención mía para salir del castillo. Te he dicho que los recién convertidos no salen del castillo. Sois demasiado volátiles, impredecibles, y nuestra existencia está reservada para los mitos y el miedo. No quiero curiosos merodeando mi castillo. Entenderé que siendo cazadores, esos documentos los habréis quemado. Aún así, sé que Cato no vendría aquí para mentir, ya que él no sabía que fuiste ascendido a un hijo de la noche. A Cato le costó mucho no mirar con tristeza el nuevo destino de su amigo, el viejo amigo de su hijo. Cato, por favor, dile a mi tío que puedo venir contigo. Sabes que mi experiencia con los no muertos es de las mejores, y estás aquí gracias a mí. Me lo debes, Cato. Te debo mi lealtad como amigo, eso es cierto, pero tú eres un ser distinto ahora, y el gran varón tiene razón. Aún eres inestable. Debes pasar mínimo 2 años de control para que puedas luchar sin caer ante las ansias de beber sangre con la mínima herida en tus aliados o en ti mismo. El varón asintió con aprobación. La escena me había dejado en shock y entendí que el varón hizo algún trato con el médico de la plaga para llevarle el cuerpo de Conrad a él. Era así porque vi el cuerpo de Conrad cosido. El médico tuvo que hacer algo para llevarse la cabeza de Conrad de vuelta. Deduje que obviamente había sido magia también, porque seguramente el varón se había tomado muchas molestias para él. Si lo que habéis dicho es cierto, esto debe ser cortado de raíz, y por eso os voy a ayudar. No seréis capaces de enfrentaros en combate a mi hijo y vivir para contarlo. Os voy a acompañar, y tú, Conrad, vendrás conmigo, sí. Vas a presenciar el poder de un verdadero y completo hijo de la noche. Ahora, Conrad también estaba tan sorprendido como nosotros ante la escena. El varón Korstan le había dicho algo que no podía negarse, algo que no nos esperábamos ninguno, y aunque nos doliese admitirlo, si nuestro enemigo era un noble vampírico con siglos de antigüedad y un demonio seguramente no muy diferente en poder a su aliado, la ayuda del varón sería de estricta importancia. Cato, apretando la mandíbula, casi haciéndose daño en los dientes, entendió la realidad. Me parece una idea viable, gran varón, pero debe usted proveerle a Conrad un anillo de sangre para mantenerlo al menos el máximo control posible. El gran varón sacó de su bolsillo un anillo con un redondo rubí en él, con un brillo realmente rojizo, y se lo lanzó a Conrad. Ese anillo era de mi hermano, tu ancestro. Pórtalo con dignidad.
No perdamos más tiempo. He preparado un portal para volver a América. Tengo unos cuantos aliados en esas tierras, pero por obvias razones, Cato y tu cachorro tendréis que aceptar el hechizo de ceguera para no saber de nuestros lugares secretos. Yo miré a Cato, que asintió en aprobación, y tras eso seguimos al gran varón, que nos guió por sus pasillos, que estaba plagado otra vez de cuadros que nos miraban hasta entrar en una sala que estaba vacía, salvo una piscina en la mitad de la misma. Estaba hecha, para sorpresa de nadie, de sangre. El varón simplemente siguió andando, sumergiéndose en ella, mientras murmuraba unas palabras inteligibles para nosotros. Tras eso, una luz roja despertó en la piscina, contagiándose en su totalidad por la misma. Era un portal, y al entrar en él, un profundo sentimiento de asco me invadió por el olor a sangre, y me di cuenta que esa sensación también en parte era parecida a la barrera de entrada al castillo. Al entrar por completa me di cuenta de que todos estábamos en un pasillo negro, que tenía una luz roja al final del mismo. Hice lo mismo que todos los demás, seguir andando como si estuviésemos en tierra firme, apoyando los pies y andando un poco más lento. Al salir estábamos en otro lugar, un lugar mucho más pequeño, en una piscina con más de la mitad de dimensión que la de la sala anterior. Tras ver esa escena, todo se volvió negro. ¿Pero esto qué es? No te asustes, muchacho. Es el trato. Es el hechizo de ceguera. Durará solo hasta estar a una distancia prudencial de su nido. Y así fue. Mis pies se movieron solos, como si alguien los moviese por mí. Y cabía destacar que al salir de la piscina no me sentí mojado en absoluto. Es como si me hubiese convertido a prueba de líquidos en ese momento. Al entrar en el coche, mis pies siguieron andando, hasta que sentí que estábamos subiéndonos a un coche. Y ninguno dijo ni una sola palabra hasta haber pasado 30 minutos en carretera, que es cuando la ceguera se fue. Al mirar el coche por dentro, obviamente tenía un aspecto clásico, como lo era todo lo que rodeaba al barón Korstan. Sé dónde podría estar mi hijo, pero quiero saber quién podría ser su aliado. No me voy a ir de cabeza a la boca del lobo, como lo habéis hecho vosotros con anterioridad. Por eso vamos a visitar a un viejo conocido para mi desgracia. Y tras varias horas en carretera nos dimos cuenta que habíamos llegado a una ciudad, Minneapolis, al lado contrario al país de donde nosotros vivíamos. El coche se paró a las afueras de la ciudad, justo ante una tienda. Curiosidades de Balan, decía el letrero de la misma. No sabía concretamente de dónde me sonaba ese nombre. Aun yo con la duda, salimos del coche y nos dirigimos los cuatro a la tienda. Un esbelto hombre nos esperaba tras el mostrador de la misma. Bienvenidos seáis Korstan, Conrad, Cato y Aureliano. Ah, no, yo me llamo Aurel. ¿Y por qué sabes nuestros nombres? Porque es mi trabajo, muchacho. Bueno, los negocios son los negocios y a mí no me gusta perder el tiempo. Sí, sé quién trabaja con tu hijo y sí, sé dónde están, pero... Cato y Korstan lanzaron a la vez una bolsita hacia el tal Balan, las cuales fueron atrapadas con gran facilidad por las manos del hombre. Así mejor, rubíes y malaquitas, sí. Buen pago. Veamos por dónde iba. Ah, sí, para deciros esto debo recibir un contrato de silencio por parte de todos. Y por favor, leed la letra pequeña. Es importante. Yo no soy un demonio y aviso de mis contratos. Dijo el hombre tras dejarnos una hoja que detallaba el contrato de no divulgación para irse a la trastienda. El contrato era un contrato de silencio como otro cualquiera, salvo que las consecuencias no eran económicas ni penales, eran peor. Parte de nuestro cuerpo terminaría cortado en el acto de nosotros divulgar información relacionada a este contrato, o, al ser algo realmente grave, nuestra cabeza podría rodar. Eso era lo que detallaba el contrato. Os preguntaréis por qué puedo decir esto ahora. Sí he firmado el contrato, ¿verdad? Simple. El que me protege ahora es mucho más poderoso que Balan, el ángel caído. Tras firmar todos el contrato de Balan, él salió fumando con una pipa de su trastienda y tras hacer un chasquido con sus dedos, abrió un cajón
donde los papeles salieron volando y se guardaron, para luego cerrarse el propio cajón él solo. Al que os enfrentáis no es cualquiera, es Alastor, el demonio de los malos actos, un demonio que goza profundamente con el derramamiento de sangre de un familiar, y creo que entenderéis que es el demonio adecuado con el que aliarse si tu intención es destronar a tu padre. Corstan frunció mucho el ceño y apretó los puños. Se notaba el odio en su rostro, pero no porque su hijo lo traicionase. No, eso a él no le importaba tanto. Era porque alguien quería poner en peligro su reinado. Tu hijo no está muy lejos de aquí, está en Chicago, en el bar Frutos de la Carne. Os deseo suerte. Dijo con una risa irónica, Balan al final. Este extraño hombre sabía cosas del futuro y sabía lo que estaba por pasar. Se notaba en su mirada. El extraño hombre no nos dijo mucho más, y tras eso, Cato se disculpó y salió antes que los demás. Yo obviamente lo seguí. Primero debemos ir a un alijo que tengo no muy lejos de Chicago. Miraré si mi amigo me ha dejado armas extra. No podemos enfrentarnos a ese ser sin más, y con tu escasa experiencia lo tendríamos más difícil aún. Corstan y Conrad, que también habían salido tras despedirse del hombre, asintieron de igual manera. Un poco de espacio y reflexión ante estas declaraciones eran necesarias para ambas partes. Alquilamos un coche y nos dirigimos a Chicago. El trayecto fue extraño, porque más que mi sorpresa por ver a nuestro compañero vivo, era porque un vampiro puede caminar a la luz del sol. ¿Y quién era ese tal Balan? Ese hombre es un ángel caído, muchacho. Un carroñero sin bando que intenta sobrevivir a costa de los demás, con los dones que tuvo antes de caer del cielo. En cuanto a lo demás, es sencillo, están protegidos por magia negra. Además, un vampiro centenario es casi inmune al sol, solo le mata el platino. Nos llevaremos platino también, no te preocupes, igual agua bendita y plata para los demonios, ya que nos vamos a enfrentar a uno. Cato me estuvo preparando mentalmente para el enfrentamiento, y al llegar a su piso franco no vi nada fuera de lo común. Un piso normal, vacío, sin muebles, pero no para Cato. Con un golpe en la pared hizo dar la vuelta a una de las mismas, enseñando todo un suministro de cazador. Pociones, elixires, venenos y armas. Nos cogimos ambos una espada de mano junto a una pistola Sig Sauer P226. Según Cato, era la mejor pistola semiautomática del mundo, con un cargador de 15 balas, perfectas para la ocasión. Tras armarnos también con mallas de plata, guantes y espinilleras también de plata, Cato empezó a decir un encantamiento, haciéndolas invisibles, igual que la malla. De esta manera podríamos ir por la calle sin atraer la atención de gente. ¿Por qué nunca me has enseñado magia, Cato? Porque todo tiene un precio, muchacho. En mi caso, porque hice un pacto con una dríade, y mis reservas son mayores que la de un humano promedio. En tu caso, tendrías que hacer un pacto con un ser superior, y aún estás muy verde para eso, querido muchacho mío. Cato llamó con pesar a Conrad, que respondió rápidamente. Nos pusimos de acuerdo en encontrarnos antes de llegar al lugar, y al ir a Chicago, acercándonos al bar, estando a una distancia prudencial, sentí un profundo olor a hierro y a sangre en el aire. Al mirar la misma, me di cuenta que otras personas no parecían percibirlo, y eso me puso bastante nervioso. Mira, nuestros amigos ya están en un callejón cercano. No te agites, la gente normal no puede entender qué pasa ahí dentro, ni tampoco lo huele, es un olor mágico. Dentro de ese lugar está muriendo mucha gente, de ahí que sientas esa sensación. Y como dijo Cato, entre las sombras de un callejón cercano salieron el varón y Conrad. Nos reunimos en silencio y sin mediar una palabra más, salvo una mirada de aprobación, nos dirigimos dentro. Con las armas ocultas, entramos por la puerta principal y al entrar un sorprendido camarero, ya de por sí pálido, palideció más. Señaló con mano temblorosa la puerta, sabiendo que era por donde teníamos que ir. Su mirada se petrificó de miedo solamente por haber visto al gran varón. La puerta parecía conducirnos a un sótano, y ahí que fuimos. La entrada al mismo estaba sellada con otra pared de metal, una hecha con una aleación muy gruesa a simple vista. Pero poco le importó al colérico varón, que con un gran puñetazo lanzó la puerta hacia adentro, cayendo sobre uno de los hombres de la sala.
partiéndole obviamente el cráneo en el acto, dejando solo una pulpa sanguinolenta de lo que antes era un cráneo humano. La gente de la sala se asustó y desenfundó sus armas. Todos parecían humanos. Se notaba que eran mafiosos y narcotraficantes. La mesa estaba llena de estupefacientes y dinero. Les habían pillado justo cuando iba a tener lugar un intercambio. Por ese mismo motivo, varios gorilas dispararon a quemarropa al varón, parándose las balas a 20 centímetros escasos de su cuerpo sin acercarse ni un centímetro más, para él luego extender la mano y devolverlas por el mismo lugar del que vinieron. Todos los mafiosos terminaron cosidos por los mismos balazos que ellos dispararon. Al final de la mesa había una figura que se veía entre el humo de cigarro, una figura cuyos ojos se veían como faros rojos en un día de niebla espesa. «Padre, ¿qué haces aquí? ¿Has vuelto acaso para tener uno de tus ataques de ira? ¿Acaso vienes a humillarme de nuevo? No estás en tus tierras, odioso padre. No me puedes desterrar de aquí también. Deja de mover tu vil lengua, viperina. Te he consentido demasiado tiempo y hoy eso va a terminar, con o sin la ayuda de tu amigo, demonio». «Oh, ya sabes de mi pacto, ¿eh? No pasa nada, tampoco cambiará nada. Al fin de cuentas, no solo está él. Somos varios, padre». Al decir eso, de entre el humo se vieron otro par de ojos rojos. Salió otro vampiro más. En este caso se notaba un poco la figura de una mujer que puso sus manos en el hombro derecho del joven. Entendí que era su pareja, y entre las sombras también salió un inmenso y esbelto demonio de 4 brazos y espadas en cada mano, con una máscara en su bestial rostro de color blanco, haciendo un contraste muy fuerte con su piel de color cobre. «Padre, te presento a Alastor, el demonio que se alimenta con la ira hacia un familiar. Y créeme, he consentido mucho a este chico últimamente». Tras este escaso diálogo, el demonio cargó a una velocidad casi vertiginosa hacia el varón, disipando en el acto el humo que había en el ambiente. Sacando también de entre las sombras, el mismo varón desenfundó 2 sables para luchar contra el demonio. Y nuestro anfitrión tampoco se quedó en las sombras. ¿Quién iba a decir que nos íbamos a ver por primera vez en persona ante estas circunstancias? Cato el cazador. Y por si fuese poco, viene con su cachorro. Bien. Eso me ahorra mucho trabajo a futuro. Últimamente os habéis entrometido mucho en mi camino. Habéis frenado levemente la expansión de mis monstruos por el sur. Pero no pasa nada. Es solo cuestión de tiempo que los peones sean repuestos. Mi nombre es Freyhrer von Karsten. Y será un placer masacraros. El vampiro acometió contra Cato, defendiéndose con la espada ante el demonio que también blandía una. Pero mi sorpresa no era esa, era saber dónde estaba la mujer. No tenía que haber quitado mi vista de ella. Pero no tuve mucho tiempo para estar sorprendido, ya que mi oído me advirtió de un sonido a mi espalda. Bendita sea la mejora de mis sentidos por el mordisco de ese hombre lobo. Me dio tiempo, aún así, solo a sacar mi espada y defenderme del ataque de las largas garras de la vampira, ya que parecía más joven que los otros 2, pero no por ello para mí menos peligrosa en ese momento. A diferencia de mí, ella tenía 2 pares de garras y yo solo una espada, pero eso no quitaba el hecho de que a diferencia de ella, yo poseía una pistola, cosa que no dudé en desenfundar de entre mis ropas. Ella aprovechó ese momento para atacar mi antebrazo, que por suerte estaba protegido, haciendo que el hechizo de invisibilidad se fuese de mi ropa y ella retrocediese al ver la plata. Su mano empezó a dejar un humo negro y sus uñas empezaron a desgastar. No perdí momento y le disparé en la cabeza, cayendo al suelo como un bulto inservible. Al morir la mujer, Freyhrer aulló de dolor y redobló sus ataques contra Cato, pero a diferencia mía, mi pobre maestro no tenía tanta suerte. Freyhrer era un demonio centenario y la plata no era tan efectiva contra él, así que Cato sacó un arma secreta, un delgado sable de platino, que no era más gordo que un sable de esgrima. Aún así, no necesitaba serlo. Simplemente tocar la carne del vampiro era suficiente para herirlo de gravedad, pero no tuvo mucho tiempo para usarlo, ya que el vampiro se lo arrebató de la mano
con una estocada por herirlo en la mano que poseía el sable. Pero Kato no tardó en guardar la mano en la espalda y sacar la pistola. El vampiro solo se rió. ¿Vas a usar plata contra mí, Kato? No. Seré más joven que tú, pero por lo que estoy viendo soy más astuto. Kato disparó a bocajarro contra el vampiro, llenándolo de platino y viendo cómo gritaba agónicamente para transformarse en cenizas en el suelo. Por otro lado, el demonio había vencido al varón. No fue un combate fácil para ninguno. El varón estaba de rodillas sangrando por muchas heridas, igual que el demonio, aunque el demonio ni la mitad de herido que el pobre varón. Aún así no lo remató, lo miró con un aire expectante. Y en su mirada se notó que iba a hacerlo después, disfrutándolo al máximo. Luego el ser me miró a mí, y tras mirarme no dudó, ya que vio también a su compañero transformado en un montón de polvo. Estaba furioso, y entonces su color cambió a un color más rojo, y haciendo un poderoso grito que ensordeció toda la habitación. Y luego cargó para mi desgracia contra mí. Pero, para mi suerte, Kato lo atacó en el acto. El combate era bastante parejo. 2 manos para 2 manos. De esta manera el demonio estaba igualado a nosotros, ya que yo ayudé a Kato. Por desgracia, nuestra velocidad no estaba a la par con la del demonio. Si no lo estuvo el varón, no lo estaríamos nosotros, así que recordé no haber visto a Conrad desde que bajamos. Y como si mis pensamientos se manifestasen en la realidad, Conrad apuñaló al demonio por la espalda con una espada corta. No fue la mejor de las decisiones, ya que el demonio se enfadó aún más y le surgió otro brazo detrás de él que agarró a Conrad por el cuello. Estábamos en un gran aprieto y Kato me miró a los ojos. En ese momento entendí lo que iba a pasar. Kato iba a sacrificarse o iba a hacer algo estúpido. De su cinturón sacó una gran granada ornamentada de color plateado y tras quitarle la anilla la pegó al pecho del demonio. La explosión fue monumental, lanzándome por los aires igual que a Conrad, cayendo el techo sobre nosotros, para yo caer inconsciente. Al despertar todo me daba vueltas, lo único que podía ver era a Conrad de rodillas junto al varón, ante unos escombros. Al acercarme, a duras penas, pude ver a Kato bajo los mismos. Le estaban hablando con amabilidad, y ambos posaron su mirada en mí. Me di cuenta que al no sacarlo de abajo era porque ya no tenía solución lo que le estaba pasando. Gracias por dejarme hacer las cosas bien hasta el final, muchacho. Ahora todo depende de ti. No pude contener más mis emociones y rompí a llorar. Un grave error también en esa situación, cuando no había siquiera identificado si el enemigo estaba muerto. De entre los escombros emergió una inmensa figura. Era el demonio. Aunque herido, aún seguía en pie. El varón y Conrad, según veía, no podían luchar ya, y apenas podían ponerse de pie. Sin embargo, yo estaba ileso. Yo aún quería matar a ese ser. Me acordé en ese mismo instante de unas palabras que Kato, antes de venir aquí, me dijo. En tu caso tendrías que hacer un pacto con un ser superior. Y aún estás muy verde, mi querido muchacho. Esa era la clave, hacer un pacto ahora mismo para poder matar a ese demonio. Y un nombre me vino a la cabeza de manera irónica, Nemaj. Al pensar el nombre en voz alta, un gran torrente de poder me invadió, y mis músculos por unos instantes se ensancharon, y mi corazón latió con mucho vigor. Mi cuerpo se llenó de una determinación e ira que transformó mi concentración en foco. Un foco que me ayudaría a estar centrado en mi adversario y a diferencia de lo que no había hecho hasta la fecha, esta vez cargué yo contra mi enemigo, chocando mi espada con la única espada que le quedaba a él en las manos. Nuestras espadas chocaron con crudeza y con cada golpe yo me volvía más fuerte, hasta que llegó un momento que el demonio se cansó y en un momento que él redujo la velocidad por el cansancio, yo le corté la mano. Él solo pudo aullar de dolor, momento que yo no eché a perder, decapitando su impía cabeza del cuerpo, y cogí la misma, triunfante en el suelo, para enseñarla ante Kato, y él me miró con aprobación.
Tras ese acto de triunfo, el brillo de los ojos de Cato se apagó, para luego morir. Ni Conrad ni el varón se ofrecieron para darle el beso de sangre. Aún podían salvarlo, pero sabían que Cato no iba a aceptarlo, iba a enfadarse para luego suicidarse, porque sería deshonroso volver a la vida de esa manera. El varón se ofreció a pagar toda la cremación de mi mentor, y Conrad me prometió ayudarme a encontrar las cosas que Cato me había dejado, en caso de fallecimiento de cazador, como él decía. La noticia de su fallecimiento llegó a toda la gran unión de cazadores, y su funeral fue algo que no era capaz ni siquiera de describir. En su casa asistieron casi 1000 personas, y eso me conmovió profundamente. Todas y cada una de ellas quiso ver el cuerpo antes de ser cremado, y todas ellas se quedaron en la cremación de él. La dríade, que bendijo a Cato, se presentó ante mí para darme las cenizas de mi maestro. Tras eso realicé mi peregrinaje para llevar las cenizas de mi difunto maestro a donde él quería que reposasen. Y así es como todo comenzó. Así es como todos ya no me llamaban Aurel, no. Desde ese día en adelante me llamaron Aureliano, el que resplandece como el oro, porque esas fueron las últimas palabras de mi maestro al verme alzar la cabeza del demonio, y esas palabras me las transmitieron los presentes. Soy Aureliano, y así es como yo me convertí en un cazador de monstruos.